Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy doña Ursula von der Leyen, presidente a la que ningún ciudadano ha elegido de la Comisión Europea, que tampoco ningún ciudadano ha refrendado, ha anunciado que nos esperan meses de cortes, ya no solo de gas, sino también de electricidad. Es decir, la Unión Europea, que supuestamente funciona sobre la base del talento de sus expertos, nos va a llevar a todos los europeos, es decir, a la mayor concentración de población técnicamente capacitada del planeta, a todos nos va a llevar a unos meses, un horizonte de unos meses de escasez y de pobreza, cosa que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ponga usted esto en un lado. Añada ahora a continuación lo siguiente. En España tenemos lo que tenemos, con la política energética que tenemos, pero en Francia no es muy diferente. De hecho, ahora mismo el gran problema es que no pueden volver a poner en funcionamiento la mayor parte de sus centrales nucleares. Segundo elemento. Tercer elemento y conclusión. Aquí alguien está dictando la política para los europeos contra los ciudadanos europeos y sin que los europeos puedan decidir. Y este es un asunto extremadamente grave. De hecho, seguramente es el asunto por antonomasia en todas partes. Hay quien lo ve y hay quien no lo ve. Nosotros, además, como usted bien sabe, tenemos nuestro color local, ¿verdad? Que son los problemas añadidos de estar gobernados por una coalición de bolivarianos, separatistas, exterroristas y demás. Bueno, esta es la realidad. Luego usted puede ver la mayor parte de los medios de comunicación y encontrarse con que hay una burbuja. Hay una burbuja donde lo que hay es pues, lo que dice Sánchez para los suyos, lo que dice Feijóo para los suyos, todos los medios empeñados en resucitar el bipartidismo como sea, y es comprensible seguramente, basta ver las encuestas, porque es mucho más cómodo quedarse dentro de la burbuja y no mirar lo que hay fuera. Pero lo que hay fuera es precisamente ese clima de intemperie que nos ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea. Hay quien sí se atreve a mirar fuera de la burbuja. En toda Europa hay países, Meloni en Italia, lo que acabamos de ver en Suecia, donde precisamente aquellos que asoman la cabeza afuera y dicen «hey, lo que está pasando es esto», se llevan el voto de los ciudadanos. En España también tenemos a alguien que mira fuera de la burbuja, que es Vox, y cuando lo cuenta, claro, a todo el mundo le entra el vértigo, pero es que la realidad es esa de fuera de la burbuja, no la de dentro de la burbuja. Nosotros aquí en El Toro, usted bien lo sabe, llevamos años mostrando lo que hay realmente fuera de la burbuja, fuera de ese microclima en el que los periodistas y los políticos conviven. Nos gusta ver lo que de verdad va a afectar, va a determinar la vida de los ciudadanos. Hoy lo haremos con uno de los que en España más ha sacado la cabeza fuera de la burbuja. Y al principio le fue muy mal y luego empezó a irle muy bien. Y ahora muchos preferirían que se callara. Santiago Abascal, dentro de un instante. Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia. Son las 21:48, 20:48 en Canarias y con nosotros don Santiago Abascal. Muy buenas noches. Llegó hace un instante, me imagino, del Congreso de los Diputados. Efectivamente, llevamos 2 días de pleno y mañana continuamos. Mañana continúa el pleno. Eso es. Para atornillar al sillón a Santiago Abascal y que no pueda levantarse, al menos durante la próxima media hora, está con nosotros esta noche doña Patricia Sanz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Pues efectivamente, y por eso nuestra primera pregunta para el presidente de Vox va a ir un poquito en la línea con su intervención de hoy en el Congreso. Así que vamos a ver, en líneas generales, cuál ha sido la intervención de Santiago Abascal. Y este Gobierno puede en este momento decidir hoy que se reabre la central nuclear de Garoña. Este Gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Pregunte a la gente, en vez de sacarse fotos con la gente que le están saliendo tan mal, utilice el artículo 92 de la Constitución y consulte a los españoles si quieren seguir pagando la energía más cara o si quieren
explorar sus propios recursos naturales. Pues ya está, ¿no? Pues ya estaría. Es la cuestión. Así que, Santiago, en referencia a esta cuestión del referéndum consultivo que vienes proponiendo pues, desde hace ya un tiempo y que no solo, además, en una cuestión climática, sino también de inmigración, de educación, etcétera, nuestra primera pregunta es, ¿en la práctica es viable, puesto que esta figura, que como bien apuntabas bien en el artículo 92 de la Constitución, al igual que los programas políticos, no es vinculante? Bueno, y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Precisamente como los programas políticos parece que son papel mojado y que los políticos se han acostumbrado en España a mentir sobre sus programas y a mentir sobre sus pactos. De hecho, ahora estamos padeciendo un presidente del gobierno carente por completo de legitimidad porque ha engañado a los españoles. ¿Cuál es el mecanismo que le queda a los españoles para forzar a los políticos a cumplir con sus deseos? De hecho, la reflexión que tenemos que hacer es qué ha venido pasando durante todo este tiempo para que se hayan tomado tantas decisiones contrarias a los intereses de los españoles en el Congreso de los Diputados sin que a los españoles se les haya consultado. Porque el artículo 92 de la Constitución prevé que a los españoles se les pueda consultar sobre asuntos de trascendencia política. La Constitución es del año 1978. Se ha utilizado únicamente en 2 ocasiones, sobre la OTAN, sobre la Unión Europea. El Congreso, el Gobierno no ha votado, no ha impulsado, no ha tomado decisiones de trascendencia política en España en estos 40 años, como para consultar en alguna ocasión. En otros países se hace con mucha regularidad, como Suiza, en Italia también se hace, en algunos lugares son vinculantes. Aquí no existe la figura del referéndum vinculante, pero a ver quién es el que se atreve a saltarse la voluntad de los electores, la voluntad de los españoles tan claramente. Por eso nosotros le decimos al Gobierno, le decimos a Pedro Sánchez, le decimos a los comunistas que tengan el valor de someter a votación, por ejemplo, sus obsesiones climáticas, con las restricciones que implican para las clases más desfavorecidas, con lo que significa para las rentas más bajas y para las rentas medias, que no pueden directamente pagar la factura de la electricidad, que no pueden pagar la factura del gas. Hay muchas personas recibiendo facturas que son de desmayarse en estos momentos. Hay personas que directamente tienen que elegir entre encender la luz, encender la calefacción o llenar la nevera en España. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar y nosotros tenemos la obligación de decir a quien gobierna, ya que ha aprobado a través del Congreso de los Diputados, con el aplauso de todos los partidos, salvo Vox, que se opuso, una ley que prohíbe a los españoles no solo explotar nuestros recursos energéticos, sino explorarlos. Prohíbe la exploración. Eso tendrán que decidirlo los españoles, o vamos a decidirlo los políticos en el Congreso, todo a espaldas de la gente cuando le afecta de una manera tan clara en su día a día. Y esa es nuestra reflexión. No tenemos ninguna duda de que van a hacer todo lo posible por no hacernos caso y por defenderse como gato panza arriba. Después del debate del Congreso de hoy, yo he oído a conspicuos periodistas de los habituales comentar que qué cosa más rara que Abascal haya ido al Congreso y que estaba de jefe de la oposición, ¿verdad? Porque Feijóo no está, y haya sacado este tema, que es un tema que está fuera de la agenda política. Mi reflexión ha sido qué calamidad de país que lo que está fuera de la agenda política es la causa directa de los quebrantos de la inmensa mayoría de la población en España, pero seguramente está fuera de la agenda política porque nos hemos acostumbrado a que ese tipo de decisiones vengan dictadas desde fuera, es decir, la proscripción de la exploración de recursos no es cosa solo en España, en Francia también pasa, es decir, esa agenda europea que a su vez es traslación de la Agenda 2030. Esto quiere decir que la posición de Vox, tanto en esto como por ejemplo en el plan hidrológico, este tipo de cosas, que trata de enfocar desde una perspectiva nacional los problemas de la nación, es blasfema. Es pecado. Y, por tanto, a lo que Vox se enfrenta no es, como decir, a un gobierno X, a un PSOE más aliados que es que lo hace mal, sino que es a todo un sistema de poder, en realidad, que no es solo español. Bueno, la posición de Vox estaba fuera de la agenda política, pero hoy la posición de Vox marca también la agenda política, no solo en materia climática o energética. Todos los debates que estaban prohibidos
Vox los ha vuelto a poner en la palestra. Me refiero al debate sobre el estado de las autonomías, que parecía un debate zanjado. Las autonomías habían venido aquí para quedarse y nadie las podía cuestionar. Hay un partido político, que es el tercero de la nación, que cuestiona abiertamente el estado de las autonomías. Lo mismo, parecía que teníamos que acostumbrarnos a que nuestras fronteras fuesen asaltadas permanentemente. Y yo siempre recuerdo esta frase. Llegamos a oír al expresidente Rajoy diciendo, delante de la ministra de Defensa, que a él no le gustaban las fronteras. Mira, pues ya siento que a usted no le gusten las fronteras, pero es presidente del gobierno y tiene que defenderlas. Y además es registrador de la propiedad, que algo tiene que saber de los linderos y de las fronteras. Y no se podía hablar de la defensa de las fronteras, de la inmigración ordenada. Hoy es un debate principalísimo en España. Lo mismo con muchas otras cuestiones, la legalización o ilegalidad de los partidos separatistas. Sobre esto no se podía hablar. Y las políticas de género eran un asunto con el que ocurría prácticamente lo mismo. Vox ha venido a ponerlas todas encima de la mesa y nos hemos dado cuenta de que tenemos el apoyo de muchísimos españoles que no nos votan y que incluso probablemente no nos voten nunca. Y por eso creemos que esos españoles no están representados, que los partidos a los que pueden votar por otras razones toman decisiones también en contra de ellos mismos. ¿Por qué un español de izquierda va a estar obligado a votar a Vox solo por la cuestión climática? Igual puede tener la oportunidad de votar en un referéndum sobre esas decisiones absolutamente suicidas que han tomado la mayor parte de los partidos en el Congreso. Es decir, la democracia está muy lesionada y algunos se refugian en el parlamentarismo. Los mismos, por cierto, que han cerrado el Parlamento y los mismos que lo han aceptado. Los mismos que hablan de parlamentarismo pero que lo que defienden es una partidocracia. Y nosotros lo que queremos es estar junto al pueblo que ha sido abandonado durante mucho tiempo y que ha sido traicionado por decisiones parlamentarias que tampoco han sido muy parlamentarias, porque no han sido demasiado debatidas. Venían ya previamente debatidas por los partidos y se escenificaban en una Cámara que durante mucho tiempo ha sido convertida en un mercado persa, como es el Congreso de los Diputados. Entonces, allí se vende la soberanía al mejor postor, que es exactamente lo que está haciendo este gobierno. Ha comentado usted que han traído también a debate cuestiones como la ideología de género y, de hecho, allí donde ya gobiernan, Castilla y León, estoy pensando, han empezado a combatirlo, como también, por ejemplo, pienso en las ayudas a sindicatos, etcétera, etcétera. Apuntaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que le realizaban, que la derecha decía que quería recortar gastos, pero qué partidas harían. Entonces, mi pregunta es si usted a finales de 2023 está sentado en Moncloa, bien en solitario o bien acompañado del PP, en sus primeros 100 días de gobierno, ¿qué partidas de gasto público superfluo eliminaría? Bueno, sin ninguna duda las que afectan a la financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Hemos podido hacerlo con mucha menos fuerza y contundencia de la que nos gustaría, porque estamos en un pacto de gobierno en Castilla y León, pero hemos podido hacerlo en lo que afecta a sindicatos y organizaciones patronales, y esos millones de euros se han dedicado a otras cosas más importantes, pero no tenemos ninguna duda de que todo el gasto político superfluo y el gasto político asociado al Estado autonómico, que es un gasto excesivo, se puede recortar. Y lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Hay estudios que han calculado cuánto se podía ahorrar. Unos hablan de 50.000 millones de euros, otros de 60.000, de 70.000. No sabemos exactamente cuánto puede ser ese recorte, pero es muchísimo dinero. Era muchísimo dinero cuando los españoles estábamos mejor económicamente. Ahora ese dinero es una barbaridad, es absolutamente imprescindible para sostener la prosperidad de los españoles. Pero no solo hay que recortar gasto superfluo, hay que hacer que el dinero esté en manos de aquellos que han sudado por él, de los españoles, que están en mitad de esta gigantesca crisis energética y de inflación, padeciendo unos impuestos abusivos, con un Estado y con un gobierno absolutamente depravados que dicen que las empresas aprovechan la situación, pero el propio gobierno aprovecha la situación para hacer caja, para recaudar mucho más y para gastarlo en ingeniería social, para gastarlo en propaganda política. Y eso es con lo que hay que acabar. Yo creo que lo que hemos hecho en Castilla y León es un pequeño ejemplo de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, porque haríamos mucho más si gobernásemos en solitario, y también otros dan pequeños ejemplos de qué es lo que están dispuestos a hacer. Hoy el Partido Popular en Andalucía directamente ha defendido la Agenda 2030, ha creado un organismo, un chiringuito para la defensa de la Agenda 2030, y no para colocar a un amigo del señor Juanma Moreno, sino para que lo presida directamente el señor Juanma Moreno, es decir, que están de hoz y coz metidos en esa agenda globalista que ellos mismos dicen que viene de Naciones Unidas
y que claramente significa una renuncia total a nuestra soberanía. Hoy venía el presidente del Gobierno de nuevo con el pin de las narices en la solapa y se atrevía a decirnos que cómo hablamos de implementar un programa nuclear, que para eso, aunque quisiéramos, hacen falta 15 o 20 años. Bueno, pues aquí llevan muchísimos años con el pin de la Agenda 2030 y Sánchez presentó la Agenda 2050 hace solo un año. Es decir, ellos hacen planes para dentro de 25 años, pero los demás no podemos hacer planes para el futuro, cuando además se pueden tomar decisiones hoy mismo. Por ejemplo, la de la central nuclear de Garoña, que se podría reabrir con bastante rapidez. Hoy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha estado precisamente allí y ha dicho que el Gobierno de Castilla y León va a hacer un estudio de viabilidad para poder abrir Garoña inmediatamente. Y otras muchas medidas, las centrales térmicas. Sí, ya sabemos que no es la energía que más nos gusta, pero la necesitamos. Lo que no es normal es decir que aquí las volamos, se celebran los consejos de administración de las eléctricas, pero esa misma energía térmica se compra a Marruecos. Claro, si es sucia en España, ¿por qué no es sucia en Marruecos? Si ya hemos visto que el polvo del Sáhara llega hasta aquí cuando hace viento, cuando la atmósfera tiene fronteras. Es un debate, bueno, yo creo que muy importante, y las posiciones del Gobierno son delirantes y son suicidas para el conjunto de la población española. Yo no quería hablar de encuestas porque al final sirven para lo que sirven, pero sí que me gustaría comentar en general el ascenso homogéneo y además simultáneo en toda Europa, y no solo en Europa, por cierto, de los partidos que se sitúan en lo que la izquierda considera el terreno del pecado y el anatema, y que objetivamente son partidos de derecha soberanista o nacional, que por cierto son cada vez menos derecha y cada vez más soberanista o nacional. Es un fenómeno generalizado, pero que precisamente por tratarse de agentes muy arraigados en cada una de las naciones, corresponden a movimientos muy diferentes. Realmente hay poca similitud. Imaginemos una Europa en la que de aquí a 7 años quienes tienen la oportunidad de elegir a la Comisión Europea son Santiago Abascal en España, Giorgia Meloni en Italia, Eric Zemmour en Francia, en fin. ¿Sobre qué se podrían poner de acuerdo? Yo creo que nos podríamos poner de acuerdo precisamente sobre el respeto a nuestras respectivas soberanías. La Unión Europea está instalada a través de los burócratas de Bruselas y de los políticos del consenso progre, populares y socialistas en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que votan prácticamente lo mismo en todas las cosas, en una deriva federalista que consiste en entregar cada vez más competencias a la Unión Europea, y el que se opone a eso directamente es anatemizado y se dice que quiere salir de la Unión Europea, que quiere terminar con el euro, aunque simplemente esté diciendo que prefiere una Unión Europea como la que teníamos en el Tratado de Niza, donde el Estado-nación no estaba en cuestión, donde nos habíamos puesto de acuerdo en algunas cosas, pero donde la soberanía no estaba en riesgo. Yo creo que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y veo con muchísima esperanza esa reacción soberana en muchas naciones. En Italia, con Giorgia Meloni, todavía no se han celebrado las elecciones, pero las encuestas son verdaderamente halagüeñas. En Suecia, recientemente, con nuestro socio, que ha conseguido ser el segundo partido, pero hay otras reacciones soberanas, como la que se ha vivido en Chile recientemente. Es una reacción contra aquellos partidos de izquierda, contra aquellos políticos que han querido dinamitar la Constitución chilena para entregársela a la izquierda, y ya contaban con que iban a lograr aprobarlo en referéndum. Y el pueblo se ha opuesto, ha defendido la soberanía frente a unos políticos que la habían secuestrado y que habían tomado decisiones a sus espaldas. Y algo parecido pasó también, por ejemplo, en Colombia, cuando trataron de aprobar en referéndum un proceso de paz. El sistema consumó la tradición. Bueno, la ha consumado, pero eso es verdad. Pero, ¿qué hicieron para que aquello fuese apoyado? Llevaron a todos los líderes internacionales vestidos con guayaberas, bueno, prácticamente hasta el Vaticano apoyó aquel acuerdo de paz, que era una rendición ante las FARC, a la que se le regalaba una posición política en el Parlamento de Colombia. Y el pueblo también reaccionó. Entonces yo realmente, y en Vox tenemos mucha esperanza en ese tipo de reacciones y también en la capacidad del pueblo español para poder detener esa deriva y ese secuestro de nuestro futuro. Usted a veces apunta que España a veces busca un cambio profundo o un cambio pequeñito, ¿no? Como sucedió a lo mejor en Andalucía. ¿A qué está dispuesto, a dónde está dispuesto a llegar Vox que a lo mejor no pueda o no quiera el Partido Popular? A todas partes.
Pero es muy fácil, porque es que el Partido Popular no quiere ir a ningún lado. El Partido Popular se conforma, mejor dicho, con expulsar a Pedro Sánchez del poder. Y nosotros también queremos expulsar a Pedro Sánchez del poder, con tantas o más ganas que ellos, pero no para sentarnos simplemente en los sillones del Banco Azul, no para sucederles, no para heredarles, no para hacer las mismas cosas o parecidas. El Partido Popular ya nos demostró lo que fue capaz de hacer con una mayoría absoluta. Pues, la gente tiene memoria y algunos lo tenemos muy presente. ¿A qué está dispuesto Vox? A derogar toda la legislación de la izquierda, a derogar toda la legislación sectaria, ideológica, que atenta contra la libertad, que atenta contra la unidad nacional, que atenta contra la igualdad de los ciudadanos, que es la legislación que ha llegado a España desde el zapaterismo. Y eso hay que acabar con ello de un plumazo, es que no hay que reformarlo, hay que derogarlo directamente. Entonces Vox es realmente ambicioso, por eso nosotros apelamos a ese cambio profundo, a un cambio radical, a un cambio que vaya a la raíz del problema. ¿Para qué? Pues para algo que creo que comparte la mayor parte de los españoles, voten lo que voten, que España siga unida, que nuestra democracia se salve, que la soberanía sea respetada, que la libertad en todos los órdenes sea un valor no pisoteado y que los españoles seamos iguales ante la ley, seamos hombres o mujeres, e iguales en todo el territorio nacional, que eso es algo que hoy, pues por desgracia, no existe. Eso está muy bien, derogar todas las leyes que han llevado a España a la situación de Lázaro antes de la resurrección, pero después de levantar el sepulcro hay que hacer que Lázaro se mueva, claro. Es decir, que hace falta también un aparato jurídico importante y un despliegue legislativo notable. Y yo no sé qué leyes tiene pensadas Vox para empezar a proponer, sea mayoritario, sea minoritario, en un gobierno de coalición, necesitamos que se apruebe esta ley, esta ley, esta ley, esta otra ley. Bueno, por ahora nos estábamos conformando con derogar leyes. Claro, si a veces lo que no hay que hacer es aprobar tantas leyes. Si probablemente uno de los problemas de España es la proliferación legislativa. Se hacen leyes para todo, para decidir sobre cualquier cuestión, para entrometerse en la vida íntima de los ciudadanos, para entrometerse en las relaciones entre hombres y mujeres, como acabamos de ver. Sí, pero claro, no son solo leyes a nivel nacional, son las respectivas leyes a nivel autonómico, como ocurre con las leyes de memoria histórica. Es que para ser ciudadano de pleno derecho en España hay que ser catedrático de Derecho Administrativo. Es que es muy difícil realmente conocer la legislación, que los ciudadanos están indefensos ante esa proliferación legislativa, están indefensos ante prácticas abusivas de grandes empresas, ante la complejidad de la factura de la luz, del gas, ante la complejidad de la declaración de la renta. Del trimestre de IVA, sí, que nos va a contar. No, pero voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Cataluña. Problema, Cataluña, Valencia, Baleares, en fin, problema de la lengua. Hay unas legislaciones manifiestamente anticonstitucionales que, sin embargo, circulan porque el poder así lo ha querido. Llega Vox al poder y se va a encontrar con una situación, de hecho, extremadamente deteriorada. Es decir, ¿promovería Vox una ley para blindar el uso del español? ¿O se limitaría simplemente a decir, aplico la Constitución, que al fin y al cabo para eso está? Claro, si la Constitución no es suficiente para el Tribunal Constitucional, que aunque está pidiendo una parte de las clases en español en estos momentos, no garantiza algo que a nosotros nos parece que debería garantizarse, es que cualquier español pueda escolarizarse íntegramente en su lengua materna, que es además lengua común de los españoles y lengua oficial del Estado, en cualquier sitio de España. En Galicia, donde no es posible, en Valencia, en Cataluña, en Baleares y por supuesto en mi tierra, en el País Vasco, que eso sea posible. Y eso hoy no es posible. No es posible ni siquiera con las sentencias del Tribunal Constitucional, que únicamente piden que puedan darse algunos contenidos o algunas horas en español. Nosotros somos partidarios de una ley mucho más firme que garantice que quien quiera estudiar íntegramente en la lengua oficial del Estado y la lengua común de los españoles pueda hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos gustaría. ¿Cuál es la dificultad? Que eso hay que pactarlo con el Partido Popular. Claro. Y ahora parece que pone un poquito la voz en el grito con el asunto de Cataluña, pero claro, lo hace un líder del Partido Popular que ha impuesto políticas lingüísticas en Galicia muy similares a las que estamos denunciando en Cataluña. Esa es la dificultad. Por eso nosotros necesitamos un gran apoyo de los españoles para hacer valer esa voluntad, para que eso ocurra. Y queremos un gran apoyo, en primer lugar, para ser nosotros la primera fuerza
y poder aplicar esas políticas. Y si no lo somos, para tener una gran capacidad de presión. Y hablando en materia del derecho a la vida, ahí también tienen un gran enfrentamiento con el Partido Popular, sobre todo conociendo las declaraciones de los últimos días de Feijóo o la señora Díaz Ayuso. Bueno, evidentemente es en estos momentos una posición de gran confrontación. Nosotros sabemos que eso va a ser muy difícil con el Partido Popular, pero hay otros países que han logrado una reducción drástica, como Polonia o Hungría, con políticas de natalidad, ayudando a que el aborto prácticamente desaparezca. Si dependiese de nosotros, pues todas las políticas serían mucho más firmes. Si las tenemos que negociar, pues las políticas serán pues no tan firmes como a nosotros nos gustaría. Son las 10:10, 9:10 en Canarias. Digo esto porque hemos de terminar la entrevista y yo no querría dejar de plantear un asunto que es de candente actualidad por cómo está ahora mismo la situación internacional después de la ofensiva de Ucrania dirigida por los Estados Unidos, que ha llevado a Rusia a una situación compleja, que es la de tener que utilizar mucha más fuerza de la que hasta ahora ha utilizado. No le puedo plantear algo sobre incertidumbre porque sería absurdo, es decir, no tendría elementos de juicio para contestar. Por otra parte, la posición de Vox al respecto quedó muy clara perdón, desde el principio, con el respaldo a la soberanía de las naciones amigas, tipo Polonia, países bálticos, etcétera, que consideraban justificadamente, en fin, que Rusia era una amenaza. La pregunta es de orden interno. Si la actual escalada lleva a una mayor implicación de la OTAN y, por tanto, a una mayor implicación de tropa española, ¿Vox pedirá a Pedro Sánchez que vaya al Congreso al menos a pedir autorización? Bueno, evidentemente nosotros pedimos a Pedro Sánchez que vaya al Congreso para pedir autorización para todo, para mandar un solo soldado español, para cambiar la posición en política internacional sobre el Sáhara, sobre cualquier asunto. De hecho, yo creo que Vox se ha convertido en el paladín de la defensa del Parlamento y del Congreso de los Diputados. Ganamos un recurso en el Tribunal Constitucional porque había sido cerrado el Congreso de los Diputados con la excusa de la epidemia. Y hoy el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de pasar por encima del Parlamento, por encima incluso de sus propios socios de gobierno, sus socios parlamentarios, por encima de su propio partido, para poner en marcha intereses espurios y puramente personales de Pedro Sánchez. Nosotros vamos a exigir que cualquier decisión que afecte a los españoles, y una de esas es tan importante, que el gobierno tenga que acudir al Parlamento a defenderlo allí y a solicitar autorización. Qué misterio eso. Yo hablo con un montón de gente de la que presumes, bueno, está tan alto, pues, Abascal, qué sé yo, otros muchos, que estará enterado de lo que ha pasado ahí con Marruecos. No lo sabe nadie en realidad. Hay gente que dice unas cosas, gente que dice otras, te da... ¿Alguien sabe realmente qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez con de Marruecos y Argelia? Bueno, o mejor dicho, ¿por qué? No qué es lo que ha hecho, que eso lo hemos visto todos. ¿Por qué no? Pero lo que sí sabemos, y no hay ninguna duda, es que no defiende intereses nacionales, que defiende intereses particulares. Lo sabemos, pero es que también lo intuimos. Es lo que ha venido haciendo. Los pactos con todos los enemigos de España y del orden constitucional pues no nos permiten tener mucha confianza en el presidente del gobierno. Es lo que ha hecho desde que llegó, defender intereses de parte, alejados del bien común y del interés general. Patricia Sanz, última pregunta. Pues nada, simplemente desearle mucha suerte para mañana, que continúan con su sesión en el Parlamento, y simplemente también pura curiosidad, conociendo las encuestas, cómo sigue al alza Vox, pero sobre todo el Partido Popular, ¿qué sensación tiene Santiago sobre los próximos meses? ¿Va a beneficiar ese alza más a los votantes que se atrevan con Feijóo, o cree usted que van a ser capaces de convencerlos? Bueno, yo estoy esperanzado y estoy muy tranquilo, sobre todo porque Vox tiene un discurso muy claro. Vox tiene un mensaje. Vox está fuera de toda duda. Vox no lleva a equívocos y a mí eso me da mucha tranquilidad. Nosotros no hacemos mucho caso a las encuestas, como saben, no hacemos mucho caso a los pronósticos de los comentaristas de las encuestas. Han pronosticado muchas veces la desaparición de Vox, el hundimiento de Vox. Lo han hecho después de cada elección, lo han hecho antes de que llegáramos. Primero no teníamos ninguna posibilidad de existir. Vox era algo condenado a la irrelevancia, que en España no iba a poder tener representación. Demostramos que podíamos tenerla. Dijeron que íbamos a perder la mitad de la representación en el Congreso. No solo no la perdimos, sino que la doblamos. Y poco a poco, unas veces creciendo más, otras veces creciendo menos, con algún que otro traspiés, Vox está creciendo y está creciendo sólidamente, pero lo está haciendo
porque Vox tiene principios sólidos, porque Vox tiene un mensaje y porque Vox habla de los problemas de los españoles y defiende los intereses de los españoles. Y yo creo que eso es imbatible y tarde o temprano Vox representará una mayoría social y política en España y alcanzaremos el gobierno. El próximo baño de pueblo del partido es el Viva 22, ¿se llama a llamar? El Viva 22, Viva 22. Sí, que es el día de Vox, el día del partido que comenzamos a celebrar el año pasado. Fue un gran éxito, en un acto político, lúdico y cultural muy importante que vamos a intentar celebrar todos estos años. Es el día 8 y 9 del mes de octubre en Madrid, pero bueno, antes también hay algunos otros eventos importantes. Yo estaré en Barcelona apoyando a los padres que defienden el derecho a estudiar español. Sí. Estaré también pronto en Valencia junto al sindicato Solidaridad en defensa de la prosperidad de los españoles. O sea que nosotros vamos a estar en la calle permanentemente. Además nosotros no tenemos que llevar a gente como decorado ni nos pasan cosas raras porque no estamos de espaldas a la gente. Estaría bien una foto de esas así en la escalería de la Moncloa. Santiago Abascal, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Mil gracias y a ustedes también por estar ahí. Patricia Sanz, gracias mil. Hasta mañana, son las 22:15, 21:15 en Canarias. Pausa para la publicidad. A la vuelta empezamos con toda la información. 22:20, 21:20 en Canarias. Santiago Abascal se marcha. Mañana la cosa sigue en el Congreso de los Diputados y usted y yo nos quedamos aquí para tratar de destripar de la forma más salvaje posible los principales argumentos informativos de la jornada. Titulares. La propuesta de Abascal, rectificar la política energética española. Hemos estado hablando con él largo tiempo sobre este asunto. Veremos lo que ha pasado hoy en el Congreso acerca de esta cuestión. Hablaremos de la ofensiva militar de Ucrania, ofensiva guiada por la OTAN, más precisamente por los Estados Unidos, que se ha convertido en una trampa de osos para Putin. Porque claro, si ahora él contesta con todo lo que no ha sacado aún en Ucrania, no hablo de bombas nucleares, hablo por ejemplo de bombardeos masivos vía aérea, la OTAN encontrará un nuevo argumento para armar todavía más a los ucranianos. Así que la situación está delicada, lo veremos. Más delicado lo tiene Griñán porque el Supremo le ha puesto en la puerta de la cárcel por el asunto de los ERE. Ya sabe usted que hay una enorme presión mediática por parte de la izquierda, valga la redundancia, para que se le indulte, como a los toros en San Isidro. Bueno, veremos la situación. Y hablaremos de un asunto que tiene mucho más que ver con la política de lo que parece. Vamos a ver. La institucionalidad cultural española tiene que festejar a Picasso. Es Picasso, ¿qué quiere usted que le diga? Pero resulta que Picasso es que era tan machista que la última ocurrencia ha sido decir que hay que revisar a Picasso porque no es el artista que quiere el siglo XXI. Tócate un pie. Ojo, vamos a ver, este señor era militante del Partido Comunista en la época de las grandes matanzas de Stalin, pero eso no es un problema. El problema era la mirada que este caballero tenía sobre las mujeres. Por eso hay que cancelarlo e inventarse un Picasso nuevo. Estamos construyendo la sociedad más absurda, pues probablemente desde... No se me ocurre un precedente histórico. Si se me ocurre por el camino se lo contaré. Esto y alguna otra cosa más en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Ángel Quintana Picasso, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pero, hombre, eso es una manera indirecta de llamarme de cancelarte. machista, Es una forma de cancelarte. Aunque también es una forma de llamarme genio, o sea que mira, te lo agradezco. Porque lo de machista hoy es una cosa que lo somos todos de alguna manera, ¿sí? ¿No? O sea, por esto, por aquello, o sea que te lo agradezco muy Salvo bien. Que seas hombre blandengue, como en la campaña esta que... Sí, como el Fari. Bueno, como el Fari decía que no había que ser, Irene Montero dice que hay que hacer. Gracias. Muy contento de estar aquí. Bien, pero además te hay que arreglarte el micrófono, porque no sé, ha sido sin querer, ¿eh? O sea, lo de Picasso no tiene nada que ver con el micro de Miguel Ángel, que enseguida lo arreglan. Bienvenido, Miguel Ángel Quintana Paz. Don Enrique Calvet, me parece que no había coincidido contigo en el Gato desde mi retorno. No, en efecto no. Motivos. Estuve una vez, pero verte. Estaba un Alba. Y más, claro, pues bien, sí. También entiendo que quisieras venir con Alba y no conmigo. Yo encantado primero de verte en plena forma, deseando ya leer el libro que estás a punto de... para que te ha absorbido las vacaciones, como me dijiste. Y esto de Picasso me recuerda que acabo de sufrir una ducha escocesa, ¿no? Es decir, vengo
aprovechando además que hoy empezamos un poco más tarde, de un homenaje al profesor Stanley Payne. Ah, ciertamente. Vamos a ver, con un poco de suerte, el viernes en Los Húsares tendremos entrevista con Stanley Payne. A ver si conseguimos que la cosa cuaje. Qué maravilla. Donde he tenido ocasión de escuchar no solo las palabras que él ha escrito, sino gente que van desde Mayor Oreja, por ejemplo, hasta Juan Pablo Fusi. O sea, pues te voy a decir, intelectuales españoles, sin duda de otra época, a la que probablemente yo pertenezco, de un altísimo nivel y hablando con conocimiento del mundo académico, etcétera. Y claro, me calentaba el corazón, venía intelectualmente muy contento, aunque era consciente de una España que ya hemos probablemente destrozado. Y en el taxi que me trae aquí veo que acaba de salir una ley, votada también, como no, por el Partido Socialista de Euskadi y sus compañeros del eje industrial-militar, de industrial-militar, PNV, ETA, donde quitan de facto la lengua, el español como lengua vehicular, y para hacer cualquier cosa en el País Vasco tendrás que saber vascuence, ¿no? Esas son las decisiones políticas que el pobre ciudadano paga durante decenios o siglos, igual que pagamos el reinado de Fernando VII todavía, ¿no? De empobrecimiento, de sectarismo, de tribalismo, etc. Entonces, pues eso, me he dado cuenta de que pudo haber sido una gran España y desgraciadamente la hemos destruido. Bueno, luego pediremos cuentas, porque aquí al fin y al cabo, después de escribir tanto libro sobre la Reconquista, ¿qué quiere usted que le diga? Nunca hay nada perdido, en Covadonga estaba mucho peor. Y ya ves, llevó tiempo, exacto, pero oye, en fin, exacto, pero claro, habrá necesidad de siglos si queremos hacer renacer una España de libres, iguales y solidarios. Enrique Calvet, bienvenido. Doña Inés Cañizares, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hoy de congreso también, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Yo feliz de la vida. Aquí no hay nada, no hay nada que más me guste que un buen apocalipsis, como decía el otro. La frase del día. Bueno, yo creo que no debemos perder la esperanza, don Enrique, ¿no? Ya lo sé, pero es que les azuzo. Para eso ha venido Vox, ¿eh? Les azuzo. Para infundir esa esperanza, esa confianza y para ser esa alternativa. Sí, hoy en el Congreso muy bien, una sesión de control como siempre. El presidente del Gobierno se ha puesto bastante nervioso a la pregunta y al reto que le ha lanzado nuestro presidente Santiago Abascal, preguntándole si es capaz, y valga la redundancia, de preguntar a los españoles sobre ciertos asuntos. Claro, y sí, porque él sabe que no. Y no se atreve. ¿Por qué? Porque sabemos que es un presidente que cuando sale a la calle lo único que recibe son abucheos, salvo cuando lleva a la Moncloa pues a sus acólitos y a sus palmeros, ¿no? Pero para no es que por le eso, aplaudan. Inés. Tampoco el presidente de la República Francesa va a preguntar a los franceses. Bueno, pues por la Ni misma el canciller alemán a los alemanes. Aquí tenemos un problema muy serio, que es que las democracias europeas son democracias sin demos, democracias sin demos. Es lo que nos atañe a nosotros, ¿no? En estos momentos y a corto plazo. Se consideraría populista, ¿no? Se considera populista. Al pueblo, con lo mal que huele, por Dios. Demos en latín es populus. Mucho cuidado con eso, porque la democracia asamblearia de Schmitt, que por lo menos Schmitt describe, ya sé que me dijo una vez que no es que la promueva, la democracia asamblearia es el instrumento favorito de los antisistemas para romper la democracia liberal. ¿Y la negación de la democracia es el argumento favorito de quién? Claro. No, la negación de la democracia es el argumento favorito de los totalitarios, que son habituales. Ahí estamos, entre Escila y Caribdis, que decía el otro. En democracia asamblearia sería que todo se decidiera a través de votaciones de todos. Como en Suiza. Nadie propone eso, pero nadie propone eso. Ni siquiera en Suiza deciden todo a través de todos los referendos. Bueno, entonces no que nos metemos en unos jardines aquí. Que pueda decir don Antonio que también no pierda yo la esperanza, porque también viene fijo, que lo pueda decir. Este giro vamos a examinarlo atentamente después cuando acabe el programa. Vaya presentó Enrique Calvet, Antonio González Terol, que cierra mesa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Don José Javier. Bien, bueno, preocupado porque resulta que ahora sí hay una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo por el que Griñán está condenado por malversar, por prevaricar y por una línea borrada por el Tribunal Supremo de una sentencia de la Audiencia Nacional se hizo dimitir, mejor dicho, se organizó una moción de censura de toda la peor caterva de este Parlamento para echar a Mariano Rajoy del Gobierno. Y aquí hoy el debate es si hay o no hay indulto a Griñán y si el hecho de que se haya solicitado el indulto suspende la decisión del Alto Tribunal. Es que esto es un disparate. Te voy a corregir. Por una línea luego borrada, se abrió
un proceso constituyente inconfesado. Bueno, también, que es una cosa terrible. Efectivamente, lo que es vino que después. Si hubiera sido un cambio de gobierno, pues habría sido un enjuague como de época de romanones. Bueno, había que pagar la traición. Yo recuerdo perfectamente cómo en el esquinazo donde estaban los periodistas, donde se ponen los periodistas, se escondieron. En ese momento Pachi López, creo que recordar, y Adriana Lastra, me parece que eran los que estaban hablando, y 5 minutos después terminaba presentando el señor Sánchez diciendo: señor Rajoy, usted mañana no será presidente del gobierno. Y efectivamente, ya lo tenían cerrado. Ahora hay que pagar al PNV, hay que pagar a Bildu, hay que pagar a Esquerra, hay que pagar a todos los que confabularon junto con, lo siento decir, pero hay un juez colaborador necesario cuya sentencia ha sido rectificada, que es la del señor de Prada, que Dios lo tenga en su gloria, porque está claro que tendrá que dar explicaciones. Como cedáis, lo vas a ver en el Constitucional. Sí, bueno. De que gloria ni que gaitas. Lo que nos faltaba. Dicho esto, ya hay sentencia, ha prevaricado. Se dice que está en su gloria cuando está muerto, y no está muerto este hombre. Bueno, está apartado. Metáfora política. Ya sé que decir no, y ya sé que del PP tampoco, pero ha sonado un poquito amenazante. Ya sé que sería impensable. Dios me libre, eso se lo dejo a la izquierda, que solía amenazar y luego además lo cumplía. No, nosotros ya lo que me refiero es que ya no está en sala, está en otros departamentos, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero decir es que hoy tenemos 2 presidentes del Partido Socialista. De acuerdo que el presidente no manda tanto como el presidente de un partido al uso, que es el secretario general, pero 2 presidentes del Partido Socialista a nivel nacional condenados por corrupción, por delitos de corrupción. Y aquí no pasa nada. Nadie sale a la calle, los grandes medios de comunicación siguen sin decir nada, y lo decimos solo nosotros aquí. Bueno, yo te voy a joder, Antonio, te voy a reñir. O sea, nadie sale a la calle. No hay en España partido con mayor implantación territorial que el PP. Leche, te dices por todas partes. Antonio. Totalmente de acuerdo. Pues ya está. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo puedo tener toda la implantación que quiera. Yo intento organizar a gente de derechas en mi propia comunidad de propietarios o a las asociaciones de padres en un colegio para que se presenten, y en municipios donde gobierna con gusto la derecha, los padres no se asocian ni para ser presidente del AMPA. Con lo cual, no vivamos en el mundo, en el reino de los cielos, porque no es verdad, ya que estamos últimamente tan... El problema son los votantes, ¿no? El problema son esa No, gente y los para votantes nada, para nada. Mira, Dios me libre de echarle la culpa a los votantes. La culpa es de todos los que decidimos que somos individualistas y no creemos en ese colectivismo en el que la izquierda navega tan perfectamente y que sale a la calle, lucha en la calle. Yo creo que después de este examen de conciencia... El problema es otro, pero bueno. Vamos a ver, escuchad, todos habéis recibido a las 6:30 de la tarde una cosa que se llama guión, que está aquí, para que se nos va el programa de este debate, que es interesantísimo, y que con toda seguridad vamos a poder recuperar después en cualquiera de los temas que vamos a tocar. Con lo cual yo lo que hago es pediros, por favor, que lo aparquéis, porque mientras tanto, y aprovechando que Ursula von der Leyen pasa por Bruselas, o por Frankfurt, o por Baden-Baden, o por donde le dé la gana a esta señora, aquí la pregunta que nos hacemos todos es: bueno, y con esto que tenemos encima, ¿cómo ahorramos? Si yo hubiera comprado las planchas de marras, esas que brillan en los tejados. Borja Peñalver, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Está poniéndose la cosa fatal. Está poniéndose la cosa fatal. Yo estaba escuchando la entrevista de Santi y hay una cosa que me ha gustado de lo que ha dicho, ¿no? O sea, tenemos que explorar los recursos que tenemos, y el recurso más abundante que tenemos en España es el sol. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con que hay que desarrollar las nucleares, hay que tener energías de respaldo, pero ahora mismo, a día de hoy, sí, eso son políticas de largo plazo. A día de hoy sí que podemos decir que podemos aprovechar la energía del sol para generar nuestra propia energía en nuestra casa, autoconsumir, autogenerar y poder ahorrar muchísimo dinero en electricidad y en calefacción. Esto es interesante. Así como en el ámbito industrial, la sustitución de las clásicas por las renovables es toda una quimera. Claro. Por el contrario, en el consumo doméstico es una realidad perfectamente factible y además que puede decidir cualquier individuo, cosa que no es muy normal. A nivel micro. No solo es, a nivel micro, sí, no es solo factible, sino que es extremadamente rentable, porque no solo es rentable por el elevadísimo precio de la electricidad, es rentable porque tenemos subvenciones de la Unión Europea, es rentable porque podemos deducirnos impuestos cuando instalamos placas solares, nos podemos deducir el IBI, podemos deducirnos parte del impuesto sobre la renta. Hay un montón de ayudas e incentivos fiscales que hacen que esto sea muy interesante y desde un punto de vista económico, puramente económico, muy rentable. Lo más fantástico es que además vosotros orientáis al
al que pregunta. Es decir, que tú llamas a Comunidad Solar, 656-727-593, y dices, Borja, o quien haya, que no estarás tú todo el tiempo allí, quiero hacer esto. ¿Y esto cómo lo hago? Yo ahora, para que me beneficie la cosa. Sí, de hecho, tenemos las líneas abiertas ahora mismo. Si alguien quiere llamar e informarse, hay personas que les van a atender. Tenemos nuestra página web, comunidadsolar.es, donde tenemos un montón de información sobre no solo el autoconsumo doméstico, también el autoconsumo para empresas y otra línea de negocio que estamos desarrollando, que ahora te contaré, que se llama autoconsumo remoto. Y pueden llenar cualquiera de los formularios que hay en la web para que alguien se ponga en contacto con ellos y les dé más información, o pueden llamarnos en este momento sin ningún tipo de problema. Te quería hablar un poco de eso, ¿no? Del autoconsumo remoto. Esto porque... para los que somos de la galaxia Gutenberg y tal, hay que hacer un esfuerzo para entenderlo. Exacto. Pero básicamente consiste en lo siguiente, puesto que tú produces con tus propios paneles una determinada cantidad, para entendernos, de luz, tú puedes ser cliente de, en este caso, Comunidad Solar, y, por así decir, consumir esa luz que estás produciendo tú, comprártela a ti. Exactamente. Hay dos tipos de autoconsumo remoto. Y usted estará previsto, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues esto lo va a explicar Borja. Hay dos tipos de autoconsumo remoto. Uno puede poner, por ejemplo, placas solares en la casa de su pueblo, en la casa de verano, y usar la energía de esos paneles solares en su primera vivienda. Es decir, cuando no estás en tu casa de verano, pues simplemente esa energía se vende al pool eléctrico y ese dinero nosotros, como nuestra comercializadora, lo usamos para pagar tu factura en tu primera vivienda. Ese, digamos, sería el primer modelo, pero ese modelo tiene un problema, que tienes que tener una casa de verano o una casa en el pueblo. Entonces, en Comunidad Solar lo que estamos haciendo es desarrollar el autoconsumo remoto masivo. Es decir, nosotros construimos parques solares grandes, muy grandes, de al menos 1 mega de potencia, y los clientes pueden adquirir la producción de paneles de ese parque. Entonces, es tan sencillo como decir, bueno, yo consumo, no sé, 300 kilovatios hora de electricidad en mi casa, nosotros te calculamos cuántos paneles necesitarás adquirir de ese parque y pagas esos paneles y tienes la electricidad de ese parque durante 25 años, el derecho al uso de la electricidad de ese parque durante 25 años. Con lo cual, solo pagas la distribución, dejas de pagar la electricidad. O sea, dejas de tener el 80% de tu factura indexado a Pedro Sánchez, a Rusia, a la inflación. Vas a ser tu propio autogenerador y vas a tener tu propia energía durante 25 años, que es toda una vida, ¿no? Desde luego que sí. Había una pregunta muy recurrente de los espectadores. ¿Y cuánto cuesta ponérmelo? Bueno, eso va a depender un poco del volumen, ¿no? Esto es un poco a escala para el autoconsumo. Obviamente, cuanta más volumen, más barato es, por un tema de economías de escala. Lo que sí les puedo decir a todos los que nos están viendo que tenemos muchas opciones de financiación, muy flexibles, con créditos con unas tasas de interés muy buenos, a un plazo muy largo, porque la idea es básicamente que con lo que tú ahorras de electricidad puedas pagar el crédito y te sobre dinero. Es decir, que tu flujo de caja sea positivo desde el primer mes, tu ahorro sea positivo desde el primer mes y hayas invertido 0 euros. Te voy a hacer una pregunta que te va a parecer una bobada, pero no lo es. Porque hay cuando estas imágenes que hemos estado viendo y que si queréis, Irene y Alex, podemos volver a ver de casas con los paneles, tienes unos que parecen cristal negro, morísimos, porque un tejado negro te viene fenomenal. Otras que parecen rejillas, que dices, sí, con el tejado que tengo a mí esas rejillas van a quedar horrible. ¿Esto cómo se elige? Bueno, otros tipos, ¿eso cómo va? Esos son los que estamos viendo ahora, son los estándar, que son los que tienen el marco de aluminio. Los negros son un poquito más caros porque son más estéticos. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un tejado de pizarra, es lo que tú decías, es un tema estético más que nada. En producción no hay prácticamente diferencia, es simplemente qué te gusta más. O sea, que existe la opción, vamos, que no es la opción de suministro, digamos, sino de que tú eliges. Sí. Y hay un tema muy importante también, que no me puedo ir de aquí sin contároslo, que es el almacenamiento de la energía, ¿no? Porque uno puede decir, ¿qué pasa? Yo no estoy en mi casa durante el día, ¿no? Entonces estoy produciendo electricidad con mis paneles solares, pero claro, yo estoy trabajando. ¿Qué pasa con esa energía? Bueno, pasan dos cosas. Si no estás en tu casa, tu distribuidora la vende al pool y te paga por esa energía. Si quieres hacer otra cosa que es mucho más eficiente, la puedes acumular en baterías y la puedes usar cuando llegas por la noche a tu casa. De tal manera que puedes conseguir de verdad que tu factura eléctrica se reduzca prácticamente a cero, que solo pagues el término de potencia, ¿no? Porque es un tema de eficiencia de cómo uno gestiona su propia energía. Uno se convierte en su propio generador y en su propio gestor de la energía. Pues no hay nada más oportuno que uno sea capaz de gestionarse en la mayor cantidad de aspectos posibles de la vida. Y este es un perfecto ejemplo. Borja Peñalver, mil gracias. Gracias a vosotros. Por Comunidad Solar, usted además, lo mejor que puede hacer además es llamar a informarse, porque son muy amables, como los Fernández. Te llama y cuentan todo, y sin compromiso ni nada, así que no lo piense. Borja, mil gracias. Pausa mínima para la publicidad. A la vuelta vamos a hablar de lo que ha contado von der Leyen, de lo que ha pasado aquí en las Cortes, en fin, de todo
un poco. Nos vamos contándole este asunto que estamos contándole estos últimos días, que es el curso de ese vástago que ahora ha salido al ISEP y que se llama IGED, que es el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, y que está viendo fenomenal, por cierto. ¿Esto qué es? Bueno, pues imaginen usted, Borja no es un jurista, pero con el trabajo que tiene se topa con el derecho todos los días, lógicamente. Y un señor que hace casas, y un señor que tiene un taller de automóviles, y un periodista, y un farmacéutico. Bueno, ¿cómo aprendo yo suficiente derecho para orientarme en la selva sin ser un profesional de esto? Para eso, precisamente, sirve este curso de Derecho que ha abierto el IGED dentro del ISEP. Vamos a ver, esto va a ser, le cuento lo que va a haber. Las clases pueden ser presenciales o telemáticas. Aún así, las plazas son limitadas, claro, con lo cual hay que llamar. Va a ser los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre, va a ser el primer curso básico de Derecho de la Empresa. 10 sesiones, 2 horas de duración, impartidos por jueces, magistrados de reconocido prestigio, pero de verdad, no los de verdad, y para hablar un poco de todo, propiedad intelectual, derecho de empresa, en fin, todas estas cosas. Yo lo aconsejo particularmente para periodistas, que normalmente lo que nos enseñan de derecho en la facultad es ¿qué quiere usted que le diga? La ley de la selva, o para saltársela. Bueno, de verdad cómo está organizado el mundo, ahí. Pausa para publi y enseguida entramos en más. 22:42, 21:42 en Canarias. Sé que esta gente está hablando de sus cosas, pero usted y yo vamos a lo que vamos, y lo que vamos es lo que le preocupa a todo el mundo en realidad. Es que ahora mismo lo que tenemos es el ahogo. El ahogo, bueno, por el calor que hace aquí, menos mal que ha traído a Inés un abanico. Enseña. ¿Lo hago con un por estilo? Favor. Sí, ahí está. Sí, señor. Yo quiero uno para mí, de estos de caballero. Bueno, no, el precio, claro. El precio de la gasolina, el precio de la electricidad, el precio del... Vamos a ver primero cómo está la cosa ya. Y luego vamos a ver lo que nos anuncia doña Úrsula. Lo primero, Luis Sordo nos cuenta, con perdón, minuto y resultado. La luz nota una importante subida. El precio medio de la electricidad asciende este miércoles a un 16,3%. situándose en 257 euros el megavatio hora, muy por encima de los 221 de ayer. Es el resultado de sumar la media de la subasta mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales eléctricas por la aplicación de la excepción ibérica. Es decir, de los 133,61 euros de media en el mercado mayorista hay que sumarle la compensación de 123,4 euros a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la tarifa regulada. La luz sube a pesar de que el gas baja desde finales de agosto, cuando se llegó a pagar 346 euros en la media europea. Ayer se situó en los 145. Pero la luz no es la única que sube, también el diésel. Tras un mes de septiembre en el que todos los días el gasóleo ha estado más caro que la gasolina, hoy se encuentra el diésel a 1,92, casi 20 céntimos más que el otro combustible. Se vuelven a rozar los 2 euros el litro tras un verano de continuas bajadas. Los expertos avisan, puede venir un invierno de constantes subidas por 3 motivos principales. Menos diésel que viene desde Rusia, falta de flexibilidad de las refinerías a la hora de sustituir el petróleo ruso por otro para seguir generando diésel, y las calefacciones. Los mercados anticipan escasez de cara al invierno. Por ello, vayan ahorrando, que vienen unos meses de frío muy caros. Esta es la situación ahora. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues aún peor, que es precisamente lo que anunciaba Ursula von der Leyen hoy mismo. Vamos a verlo y luego comentamos todo en un bloque. Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, impondrá una reducción diaria en el consumo eléctrico a los países miembros que los gobiernos tendrán que seguir. El objetivo es recortar en un 5% la demanda en las horas punta. Aún así, no está del todo claro cómo van a aplicar esta norma, ya que hay diferencias entre las horas punta entre los países del norte de Europa y los del sur. Y es que desde que España aplicó la excepción ibérica, las horas más caras han cambiado. Desde las 10 hasta las 7 es un 42% más barato que en las horas nocturnas, por lo que el gobierno español deberá aprobar medidas de ahorro a partir de las 8 de la tarde. Por su parte, la Comisión
sigue estudiando la manera de topar el precio del gas. Entre las alternativas se encuentra apuntar al gas ruso y topar los ingresos del Kremlin, medida que cuenta con el rechazo de Alemania. Desde Europa confían en que esta medida se pueda seguir, ya que Alemania ha conseguido reducir sus compras desde el 55% al 26% en los últimos meses. También se encuentra una segunda opción, que es limitar el precio de todo el gas importado, que no solo afectaría al gas ruso, sino que toparía el precio de toda la energía que llegue a los miembros, incluida la argelina. Una decisión que Naturgy no ve del todo bien al estar negociando la renovación del contrato con Argelia. Además, la medida provocaría tensiones con Noruega, el gran salvavidas de gas de la Unión Europea, que durante los últimos meses el país ha participado en la estrategia de desconexión del gas ruso. Los 27 avanzarán al respecto el próximo 30 de septiembre, donde serán citados por segunda vez para definir medidas que quedan por perfeccionar. Y me parece que había que mostrar dos cosas al mismo tiempo, es decir, cómo está el asunto ahora y por qué. Porque en realidad contar lo de Ursula von der Leyen es dar una explicación de por qué la cosa está mal y va a ser todavía peor. Y además aquí tenemos nuestro propio problema, que es el flagelo Sánchez. Pero eso digamos que solo empeora un horizonte que en buena parte no, en toda Europa compartimos. Bien, yo ahora ya me callo y hablar vosotros. Bueno, pues si te parece, Por voy favor. a tomar la palabra respecto de lo que ha dicho Úrsula. Voy a leer un texto. Es una gran noticia que von der Leyen haya anunciado el límite del precio de la electricidad y un nuevo impuesto extraordinario a las grandes energéticas en la Unión Europea. Un orgullo que nuestro país se adelantase a estas medidas. Una pena que la oposición siga anclada en recetas del pasado. Firmado Yolanda Díaz. Carrefour. Yolanda Carrefour. Es decir, si Yolanda, que es la comunista una de las comunistas del Gobierno de España, se alegra de las medidas adoptadas por la Unión Europea, pues creo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Porque efectivamente la Unión Europea lo que está haciendo es precisamente una gran intervención en precios en el mercado, y creo que no va a ser absolutamente nada positivo, porque hemos llegado aquí como consecuencia de las políticas erráticas de la Unión Europea. Tenemos una gran dependencia energética de países como Rusia, que no son de fiar. España tiene una ley climática que le obliga o que le prohíbe precisamente explorar y explotar sus recursos. Tenemos dependencia energética, por tanto, de terceros países. Hay un sistema de fijación de precios que han elaborado ellos y que es un sistema de fijación de precios totalmente equivocado, y ahora, ante su equivocación, quieren poner un parche que es topar consumos, topar precios, implementar otros nuevos impuestos a las eléctricas. Es decir, ellos son los primeros que están favoreciendo que estas eléctricas con el sistema de fijación de precios tengan grandes beneficios, y ahora ya no les interesa que tengan grandes beneficios porque los están repercutiendo en el consumidor, y por tanto lo que hacen es poner un impuesto a las eléctricas, pero no solucionan el problema de fondo. Y es que estas políticas verdes de ecologismo radical nos están llevando a esta situación. Vale, y ahora la pregunta es si es que para ellos es un problema de fondo o, por el contrario, todo forma parte, digamos, de una perspectiva prevista. Claro, todo ello forma parte de la Agenda 2030, con la que está de acuerdo el Partido Popular. Y por tanto, hoy en esta reunión el Partido Popular ha dicho que le parece muy bien, ¿no?, que se ponga un impuesto a las grandes energéticas, cuando ayer en el Congreso de los Diputados dijeron que no estaban de acuerdo en que en España se ponga ese tributo. Entonces hay que ser coherente. Nosotros estamos en contra de lo que sea intervenir el mercado, porque al final ese precio o esa intervención lo que va a suponer es quizás menor oferta y, por tanto, una subida de precios que va a repercutir negativamente en el consumidor final, que está bastante asfixiado ya con los precios tal y como están. Pues te voy a completar el ciclo, porque eso lo tienen previsto, y por eso Ursula von der Leyen, creo que era la semana pasada, o este lunes, ya no me acuerdo, anunciaba que ellos en todo caso van a poner un tope al precio del gas. ¿Y quién va a pagar la diferencia? Con deuda que emitirá el Banco Central Europeo. ¿Y quién pagará la deuda? Con lo cual, pues como siempre... Mira, en fin. te voy a hacer una pequeña reflexión y lo dejo. Todos los comunistas siempre están criticando a la derecha, según ellos, porque favorecemos a los ricos y a los poderosos y al gran capital. Cuando ellos endeudan países enteros, ¿en manos de quién están poniendo el país? ¿En manos de quién están poniendo las políticas? ¿Del capital?
en definitiva? ¿O es que los préstamos, es decir, todo ese despilfarro en gasto innecesario, en gasto político, en gasto ideológico y en cualquier gasto que hace la izquierda siempre, que deja los países y deja las cuentas públicas como un solar porque lo deja todo arrasado? ¿Qué pasa? Que esa deuda no hay que pagarla, y esa deuda, ¿a quién hay que pagársela? Al gran capital. Por tanto, ellos son los primeros que están defendiendo a los poderosos y al gran capital. ¿Es así? Antonio Enrique Miguel Ángel. Bueno, yo no sé lo que propone Vox, pero sé lo que está haciendo el Gobierno. Y me preocupa mucho. Y me preocupa mucho porque van hacia la supresión de la energía nuclear. Han decidido tirar abajo, no parar, podría ser una medida ideológicamente admisible dentro de su espectro, sino derruir centrales térmicas que, sin embargo, en países como Alemania se están volviendo a poner en marcha, más allá de la agenda verde de la señora von der Leyen. Y la solución que aporta Alberto Núñez Feijóo es bastante sencilla. Minicentrales nucleares allá donde ya existen reactores. Existe la capacidad, está la ubicación, existen los permisos, los pueblos están de acuerdo con este tipo de centrales y encima podemos ganar en eficiencia de manera que se incrementa el porcentaje de energía nuclear en el mix energético, que garantiza tener una energía de base autónoma, limpia y duradera. Tenemos minas de uranio, tenemos la capacidad a través de Enresa de tratar los residuos nucleares, aunque durante años hemos decidido que se traten en Francia, y tenemos la capacidad, si queremos, también de poder construir un vertedero controlado de los mismos para no tener que llevar esos recursos fuera. Todo eso técnicamente es posible, y eso no va en contra del mix energético donde estén las renovables. Las renovables tienen que ser una parte. Pero si no hubiéramos parado con la moratoria nuclear en los 80, las 3 centrales nucleares que estaban en construcción y que seguimos pagando en la factura de la luz, hoy el mix energético con la nuclear, en vez de ser el 20%, sería el 40%. Mira, ya que sacas el tema, me alegro de que me guste esta pregunta, como diría un político, porque el Partido Popular mantuvo, sin embargo, esa política energética. No, no la mantuvo. Vamos a ver, lo que hicimos Antonio. es... No, escucha. Cuando tú Vamos a ver, José Javier, de verdad, yo entiendo que todo es atacar. No, una vez que Atacama es un desierto. Inicias el desmantelamiento de una central nuclear, por desgracia, 4 años después, y el PSOE estuvo gobernando 12 años, la central queda desmantelada y la tecnología está obsoleta. No se puede hacer nada. Es decir, yo mismo he preguntado muchas veces, ¿podríamos haber retomado esas 3 centrales nucleares? La realidad es que no. No, pues podemos mira, utilizar... Perdón, paréntesis mínimo, Antonio, donde yo quería ir es mucho más importante. Yo no estoy de acuerdo contigo, porque además una persona muy vinculada al PP, como era Teresa Esteban Bolea, creo recordar, gran experta en este asunto, tuve larguísimas conversaciones con ella de este asunto en el año 97, 98, creo recordar. ¿Qué es lo que habría hecho falta? Habría hecho falta que el PP se comprometiera, por ejemplo, con el PSOE y con otros partidos, a un plan energético a largo plazo. Cosa que no pudo hacer por diferentes motivos que aquí no vienen. A donde yo iba era a lo siguiente. Si vienen, porque claro, estás diciendo, yo debería llegar a un pacto con el Partido Socialista hoy y entonces... No, que va. Eso es bastante complicado. Vamos, líbreme Dios. No, que va. Si yo lo que te iba a preguntar era, hoy el PP está en el estado de espíritu, por así decir, para poder, imagínate, en un hipotético gobierno Feijóo-Abascal, comprometerse con solo una mayoría suficiente o absoluta en las Cortes a desarrollar un plan energético real a 15, 20 años vista. Pero si lo ha dicho, si ha salido todos estos días diciéndolo, y a él se le ocurre, y a mí me parece que es lo más razonable, que tenemos minicentrales nucleares en marcha, que se pueden poner en marcha, que se está haciendo en Reino Unido. ¿Por qué no centrales nucleares? ¿Cuánto tiempo se tarda en construir una central nuclear? ¿Cuánto tiempo lleva la burocracia? No, Miguel Ángel, es que me lo has dicho antes. ¿Cuánto tiempo crees que se tarda en poner una central nuclear? Yo respondo a tu pregunta con otra pregunta que es no contestar. Hay ingenieros, después de que te estás apuntando al discurso de Sánchez. Me prometiste que no me interrumpías. Bueno, me has preguntado y responder no es interrumpir. Has contestado con una pregunta. Era No. 8, 7, 5, 15 años. ¿Cuántos años? Según tú y Pedro Sánchez, 20 años. Según ingenieros, mucho menos tiempo. Si se agilizara. Y en todo caso, y dudo mucho que Pedro Sánchez permíteme la segunda pregunta que te quería hacer, que es, porque es un problema crear centrales nucleares para las generaciones futuras, porque es un problema esperar 20 años. Miguel Ángel,
Si tuviera que esperarse, que no se tiene que esperar, pero si tuviera que esperarse... Primero, no se tarda 20 años en construir una central nuclear. Eso es. Porque entonces no tendríamos centrales nucleares. Y en segundo lugar, el problema no es quién está. El problema es que en este país, mientras que sea una democracia, suele haber rotación en el poder. Y que como no hay consenso sobre la misma, te insisto, hay muchas empresas que tienen que poner el dinero privado y que vieron que 3 centrales nucleares construidas al 47% se paralizaron por la decisión de un gobierno socialista cuyos votantes han dejado claro que están en contra de las centrales nucleares. Que tenga que haber rotación. Por favor, Miguel Ángel, luego te quejarás. A ver, venga, pensé que has hecho un punto. Vamos a ver, y aparte, si insistís en automoderaros, como sois incapaces, creo que lo mejor es que os quito la palabra a los dos y ya está. Arriba Calvet, por la cosa europea, que quería tocarle un poco los entresijos a Enrique Calvet con la cosa de la comisión, y luego te iba a dar a ti la palabra. Y creo que podríamos volver al debate, que me parece absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque la pregunta de fondo es, ¿estaríamos en condiciones, sería factible asegurarles a nuestros hijos una mínima, en fin, independencia energética de aquí a una generación? Porque esa es la pregunta, la gran pregunta. Pero antes quería escuchar a Enrique por la cosa de la Comisión Europea. Para sacarme el cucuñet, que dicen en Francia. Muy bien. Por lo de... Está hablando de muchas cosas a la vez. Por lo de Europa... A ver, esto es un anuncio que tiene que pasar a hacerse realidad. Ha tenido el apoyo del Parlamento, por lo que he visto, que es donde el Grupo Popular habrá votado que sí al anuncio. No sé lo que ha votado el grupo donde está Vox, no lo sé tampoco. Están los polacos, básicamente lo dominan los polacos y está Vox. No sé lo que habrán votado, pero bueno, está claro que liberales, izquierda, o sea, los socialdemócratas y el PP han votado que sí. Y entonces esto necesita 2 cosas. Una implementación jurídica y práctica, y ahí, inevitablemente, la implementación, si se decide, recaerá en cada país, porque en efecto habrá que respetar las propias estructuras que tiene cada nación, sus horarios de sol y de cuándo gasta más, etcétera, etcétera. Eso en contestación. Y en segundo lugar, y muy importante, esto se envía a quien va a tomar la decisión final, que es el Consejo Europeo de Ministros de Energía, primero, y posiblemente después a lo que se llama el Consejo Europeo, que es la reunión de todos los jefes de Estado. O sea que necesita bastante consenso. Esas cosas suelen terminar en que, como hay siempre algún Estado que no está de acuerdo, dice, bueno, porque sea voluntario, ¿no? Entonces, a partir de ahí recaen las cosas sobre... Pero no te quepa duda de que Sánchez levantará la mano con auténtico fervor. Pero eso ya recae sobre lo nacional. Yo tengo que ver más, porque es que hay cosas muy difíciles y muy difíciles de entender. Lo de reducir el 5%, vamos a ver esto, en qué queda, cómo se mide, etcétera. Bueno, pues a lo mejor hago una declaración de buena voluntad. Lo del impuesto, o gravamen, o lo que sea, impuesto, hay que ver cómo se hace, porque para empezar, las políticas fiscales no están comunitarizadas, que es uno de los problemas que tenemos. Tenemos la política monetaria, está completamente comunitarizada, pero las fiscales no. O sea que cada país tendrá que aplicarlo, ¿no? Segundo, lo que aquí se vende o se dice que son los beneficios extraordinarios, no es lo que se dice en Europa, que son los windfalls energy. Es decir, un beneficio extraordinario para cualquier economista y contable en España es lo que obtiene una empresa por vender un edificio, por digámoslo así, o vender una patente. Si no se dedica y eso no se va a tocar, eso no se va a tocar. Entonces, va a haber que hacer un cálculo de lo que hubiera sido un beneficio normal o la media de beneficios normales en años estándar y a ver si de verdad eso lo contábamos ayer, va a ser la pena. Una arbitrariedad infinita. Va a ser la pena. O sea, eso vamos a ver cómo se hace. Se están metiendo en un berenjena. Por lo cual, yo ahí no haría precipitaciones. Ahora, que como principio los grupos parlamentarios europeos hayan dicho, sí, es verdad que si esta situación crea una situación de enriquecimiento por lo de a río revuelto ganancia de pescadores, intentemos recuperarlo. Y viene la otra broma. Con esto vamos a recaudar 140.000 millones. No es en cuántos años o en un año, etcétera. ¿Quién lo va a recuperar? ¿Eso va a ser para el presupuesto europeo? No. No. O sea,
¿quién lo va a recuperar? ¿Cómo se distribuyen esos 140.000 millones? Si cada país va a atender la idea de hacer un gravamen, que ya veremos si se hace, y sobre todo si es el mismo tipo en toda Europa, cada país recaudará una parte de esos 140.000 millones. ¿Que lo dedique a políticas sociales? Eso dependerá de cada país también. Sí. O sea, eso por lo que es la cosa europea. Y después, si queréis, hablamos de lo nuclear, que yo he sido un pronuclear toda la vida, a poco me echan del PSOE, y por eso, en los tiempos en que se hizo el parón, que además en España siempre recordaré que hay la tristeza de que se hace en particular por la imposición de ETA, ETA-PNV. Y ahora, y una última cosa, una gran defensora, porque es que era amiga mía, si no fue, y más, desde muy niña, una gran defensora de lo nuclear, porque es que esta noche voy a defender, que es que me lo acusáis a don Antonio, que no necesita mi defensa, era en Europa y aquí en España era Loyola de Palacio. Sí, es verdad. Bueno, acotación de Inés Cañizares, que luego sea breve, luego comentará Miguel Ángel Quintana Paz, y voy a dejar a Antonio González Terol que cierre, porque luego dice que si le ataca. Muchas gracias. Bueno, yo quería comentar en relación al tema de Europa, que precisamente España siempre lidera todo lo que sea ecologismo radical con esta ley de cambio climático que tenemos y que, por cierto, dentro del Congreso de los Diputados, el único grupo parlamentario que se opuso a la aprobación de esa prohibición para explorar y explotar nuestros recursos fue Vox. No así el Partido Popular, por tanto, quiero decir que eso también hay que tenerlo en consideración. Pero más allá de esta cuestión, yo lo que quería era decir que precisamente España va a ser ha sido el laboratorio, ¿no?, donde se ha realizado el primer ensayo y se ha anticipado a esta política o a lo que hoy nos ha dicho Úrsula, ¿no? Es decir, en España tenemos ya las cartillas de racionamiento energético por Real Decreto Ley del gobierno de Sánchez, que han impuesto ya, no en los domicilios, pero sí en los comercios y, como sabemos, en los negocios, que efectivamente ya hay que mantener una temperatura y hay que hacer una serie de inversiones para cumplir con ese Real Decreto Ley, que a nosotros nos parece del todo inconstitucional. Y por otra parte tenemos también la propuesta de imponer a las grandes energéticas y a la banca un impuesto. Pero lo curioso es que se ha traído al Congreso a través de una proposición de ley del Grupo Socialista y no se ha traído a través de un proyecto de ley por parte del Gobierno. ¿Por qué? Porque faltan los informes preceptivos, porque falta la memoria económica, porque faltan los cálculos de cuánto realmente se va a recaudar, porque es una medida populista. Pero han saltado todas las alarmas, porque lógicamente es una operación de maquillaje de alguna manera para absorber a Podemos. Está claro, ¿no? Es decir, que Sánchez con esto lo que trata de transmitir a la ciudadanía es que ellos son, como dice, el gobierno de la gente, ¿no? Y que están al lado de los más vulnerables. Pero, y ya termino, una cuestión, aquí no se van a gravar los beneficios, es que precisamente la proposición de ley lo que dice es que se va a aplicar una tasa o un gravamen sobre los ingresos. Mucho cuidado, eso es que roza la inconstitucionalidad, porque tú puedes vender, por ejemplo, 1.000 millones, pero puedes tener unos costes de 1.200. Entonces, sí, claro, aún incurriendo en pérdidas, vas a tener que seguir pagando ese gravamen que además no es deducible de tus beneficios. Estos no saben ni por dónde andan, o sea, es que técnicamente no se sostiene. Por tanto, ya tanto la banca como las energéticas han dicho que probablemente, si esto sale adelante, presentarán recursos ante los tribunales. Eso no tiene ningún sentido. Es como lo del céntimo sanitario, aquel que luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al final lo tumbó y hubo que devolverlo. Pero nadie nos devolvieron el céntimo. Si querías apuntar algo, tiene que ser en 20 segundos, que le toca a Miguel Ángel y luego a Antonio, y yo querría irme a la publi antes de I8, así que no sé cómo lo vais a hacer. No, sobre el tema mucho más interesante, 20 segundos, del futuro plan energético nacional, yo creo que está clarísimo. No podemos prescindir de las renovables, está muy bien que España vaya por ahí, porque lo otro a futuro es una energía finita, el gas, etcétera, y el futuro es inevitablemente en lo nuclear y probablemente la fusión. Y por lo tanto hay que trabajar a largo plazo en ese sentido. ¿Cuál es el problema por el que España no lo puede hacer? La inseguridad jurídica. O sea, es tal el volumen de inversión que para que después venga, a cada 4 años venga una opinión distinta, mire usted, ni Europa va a prestarse a eso, ni ningún inversor serio se va a meter. Ese es el problema. Es decir, el plan debería ser de verdad
pues eso, de un gobierno o por lo menos un plan de Estado. Y no lo hay, sino todo lo contrario. Yo estoy, por una parte, sorprendido, por otra parte, habituado ya, por desgracia, a este tipo de argumentos, que son argumentos que se oyen a menudo por parte del PP, Antonio, nunca se oyen por parte del PSOE. El argumento es el siguiente. Nosotros vamos a... Primero, me produce cierto pasmo esto de vamos a gobernar 4 años. Hombre, no sé, los partidos tampoco pasa nada porque ambicionen gobernar 8, 12 o no cuanto más, pero no, vamos a gobernar 4 años y entonces, claro, como luego va a venir el PSOE, vamos a pensar en qué cosas podríamos hacer que le gustarán al PSOE y así él no las cambia. Este planteamiento realmente es alucinante, es el planteamiento que estáis mostrando. Es un hecho diferencial español. No, pero claro, es una cosa ridícula, porque el PSOE no le pasa, el PSOE no gobierna y dice voy a pensar qué le gustará al PP para que cuando llegue el PP lo deje. No, el PSOE avanza con su agenda 30 kilómetros. Y luego llega el PP y deja los 30 kilómetros o le recorta 4 metros. Y, años después vuelve otra vez el PSOE y avanza otros 30 kilómetros. Y el PP luego pues dice que va a quitar 2, pero acaba quitando 1. ¿Qué manía te tiene? Esa es la manía... No. El PSOE se vende igual a los de lo que ha pasado en España y a los podemitas. Eso es la descripción de lo que ha pasado en España desde 1978. Y aquí lo tenemos constatado, que de nuevo estáis pensando en qué políticas le van a gustar al PSOE. Pero ¿por qué tenemos que pensar todos en el PSOE? Para empezar, ¿por qué hay que dar por supuesto que el PSOE va a tener que gobernar España? Y yo no estoy diciendo que el mismo partido gobierne siempre, pero puede haber un bipartidismo entre PP... Mira, esto te lo voy a conceder. El PP va a ser uno de los protagonistas del bipartidismo, pero el otro, pues no sé, podría ser Vox, o Podemos, o un partido nuevo que surja y que sea de una izquierda decente. No me hables encima, Enrique. Que sí. No, pero tienes que ir terminando ya, que son Está mal, pero hablar encima está peor porque el telespectador no se entera. Y además luego, estas frases que hago, no las puedo recortar y ponerlas en Twitter, que le gusta mucho a la gente. Entonces no me habléis encima. Quintana, me tienes de Twitter hasta los... Sí, exacto. Pues hago publicidad del programa. Me parece fenomenal, pero si vas a dedicar un 10% del programa al diezmo que hay que pagar para decir es que quiero que salga en Twitter, nos vamos a la publicidad. Y yo he dicho que hay 8, tenemos que irnos a la publicidad. He dicho Así la que frase. Puedes ir con... He dicho la frase, solo que es que la técnica esta de interrumpir al otro para que luego al final no se lo oiga, a mí me parece que es mala, vamos. Yo creo que interrumpir, perdón, no quiero decir interrumpir, hablar encima del otro para que no se lo oiga. Termino. La cuestión es que hay gente en España, mucha gente, y no solo en el PSOE, que piensa con una mentalidad PSOE, que es lo que llamamos a veces en sitios por ahí extraños, PSOE State of Mind. Hay una mentalidad PSOE que embarga al PSOE, pero también a los presuntos rivales del PSOE, que es el PP. Y el PP está pensando en clave PSOE, de no separarse mucho del PSOE. Si tú haces, y voy a lo concreto, si tú lanzas un programa nuclear con mucha inversión, que aquel que lo pare le suponga un coste enorme a todos los españoles, lánzale esa patata al PSOE y ya veremos luego si el PSOE es capaz de decirle a los españoles no, ahora vais a pagar 10 euros más de factura, como ya estamos pagando, por cierto, por la interrupción del programa nuclear en los 80, vais a pagar 10 euros más de factura porque nos da la gana. Lanzadle ese reto, pero no lancéis ningún reto, estáis siempre acoquinados. Antonio, 30 segundos para desacoquinarse. Es que es muy sencillo, te has contestado tú solo, Miguel Ángel. Es que ya lo hicieron. Pero es que ya un gobierno... ¿Me vas a interrumpir? Es que ya un gobierno de la OCDE hizo una inversión después del franquismo, que ya había iniciado el proyecto nuclear, también el de fusión, por cierto. Sí. Y ellos fueron capaces, con el coste político, de tener 202 diputados al año siguiente. Ganaron no por un poco más, por muchísimo más. Te respondo. El miedo no es del Partido Popular. Es que aquí quien tiene que invertir es Enel, tiene que invertir Iberdrola, tiene que invertir Naturgy para construir centrales nucleares. ¿Sabes lo que es la inseguridad jurídica? Claro que yo pienso gobernar 8 años. El problema es que ellos están dispuestos a que si las inversiones duran más, paralizarlas. Han sido capaces de cerrar centrales de ciclo combinado y derruirlas. Han sido capaces de parar 3 reactores nucleares al 47%. No hay ninguna duda, aquí hay unos cuantos en la mesa, supongo que todos somos pronucleares, pero fuera de aquí no. Y desgraciadamente la opinión pública, por un tema del tratamiento de los residuos, sigue creyéndose el mantra de la izquierda de que las centrales nucleares no son seguras. Pues hay que desmontar ese mantra de la izquierda. ¿Qué propaganda, qué campaña ha hecho el PP para cambiar eso? Eso es. Seguro que ninguna. La misma Vox 9, seguro que la ha hecho 8, y seguro que tú también. 7, Lo que digo es, creo que tenemos que trabajar 4, todos 3, por impulsar un referéndum, nuclear. Publi, sobre la mesa. A la vuelta vamos a ver lo de los seres y el que ha pasado en el Congreso.
El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. 23-17, 22-17 en Canarias. Vamos con lo que pasó hoy en el Congreso. A ver, por encima, en fin, la cuestión. Está Beatriz Dávila ahí pendiente de lo que ocurría en la sesión de control, donde la impresión que ha dado es que Feijóo quiere focalizar todo, Sánchez quiere focalizar todo el debate con Feijóo. Lo cual, en realidad, ¿qué es? Pues es una forma de decirle a todo el mundo, aquí lo que hay es otra vez un bipartidismo. Bueno, Sánchez juega a eso, y Feijóo sabrá si le interesa o no. ¿Y Feijóo no? ¿Perdón? ¿Y Feijóo no juega eso? Vamos a ver el resumen que nos hace Beatriz Dávila y luego lo comentamos. Puntuales han entrado hoy los diputados al Congreso, también el presidente y su amplia cartera ministerial. Ocupen sus escaños, por favor. La crisis energética ha centrado la sesión. Sánchez ha sacado pecho y presumiendo en respuesta a Vox de ir por delante de Europa a la hora de tomar medidas, por ejemplo, para luchar contra la inflación. Si algo podemos concluir con toda humildad, con toda la dificultad que tenemos por delante, es que en materia energética no hay gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el gobierno de España. En su turno, el Partido Popular no se ha quedado corto y le ha espetado a Sánchez que deje los insultos y se abra a aceptar las propuestas del equipo de Feijóo. Le propone el Partido Popular medidas, soluciones reales para la España real, esa que usted no puede pisar, pero que pide soluciones y menos enfrentamientos y menos descalificaciones. Pero el presidente del Gobierno se niega e insiste en el ataque a la oposición. Señora Gamarra, de verdad, no sé por qué me ríe. ¿Están ustedes realmente pensando en los españoles cuando votan que no a favor de las medidas que benefician a la clase media y trabajadora de este país? ¿Por qué no aplica las medidas que le hemos pedido desde el Partido Popular para devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio? ¿Por qué no incentiva el ahorro energético con bonificaciones en las facturas? Los bandos hoy han estado bien definidos, con y sin corbata. Abascal le ha reprochado al presidente su renuncia a explotar los recursos energéticos con los que cuenta España, reivindicando soluciones como, por ejemplo, la derogación de la ley climática. Este gobierno puede detener la voladura de centrales térmicas y este Parlamento puede votar mañana la derogación de la ley climática, que es un suicidio para los españoles. No nos haga caso a nosotros. Y ha tenido tiempo para tirar de ironía recordando el micro abierto en su entrevista del día anterior. Bueno, muy bien, ¿no? Pero la puntilla ha venido por parte de Rufián. Hoy ya hay gente con el mismo miedo que hace 10, 15 años a recibir el recibo de su hipoteca. Y esto les puede llegar a arrasar. Una advertencia que no viene de cualquiera, sino de sus socios de esta legislatura, de la Esquerra. Bueno, yo si fuera Cuca Gamarra me pondría corbata, aunque solo fuera para fastidiar a Sánchez. Bueno, al final todo el debate va en torno a estas cosas que estábamos aquí debatiendo igual y de tal forma que si queréis podemos seguir con el mismo argumento, que era lo básico. Pero hay un asunto que a veces me gustaría poner encima de la mesa. Vamos a ver. Esto de gravar los beneficios de la gente que gana mucho dinero a mí no me parece necesariamente mal cuando se trata, por ejemplo, de, como decir, oligopolios privados que derivan de una mala privatización de monopolios públicos, como es el caso de buena parte de las empresas estratégicas en España, que hay que recordar lo que eran y en lo que han devenido. Vale, el problema es el siguiente. Pasó el fervorín de sí, que se fastidie el rico y tal, que todos sentimos, ¿verdad? Y está muy bien. Pasó el fervorín, la pregunta es, bueno, ¿y yo qué gano con esto? Claro, porque a mí no me van a bajar la factura, con lo cual el hecho de que la señora Mondongo cobre más impuestos y enriquezca aún más las arcas del Estado para seguir gastándolos en cosas que a mí no me benefician, sino al contrario, pues al final es pura demagogia.
como el asunto este de topar las hipotecas. Bueno, y si tenemos un Estado con superávit masivo como el que tenemos ahora, masivo y masiva, ¿no sería más sencillo baje usted un poquito la recaudación y afloje a mí el nudo de la corbata con la gasolina, con la electricidad, claro, en fin? Esto es mucho más complejo, José Javier. Mira, ten en cuenta que, por ejemplo, las pensiones están indexadas al IPC. Eso además, efectivamente. No pasa nada, Antonio. No hay confianza. Cuando llegue el mes de enero, y precisamente, mira, la semana pasada bajan el IVA del gas para provocar una reducción. Esta mañana se lo he dicho a la ministra Josu Botó, la ministra de Hacienda, la ministra Josu Botó, porque todo lo sube. Quieren provocar una caída del IPC en noviembre precisamente para frenar la revalorización de las pensiones. Toda esa caja que está haciendo la ministra, de alguna manera, la va a necesitar para, en cierto modo, pagar un mayor gasto público, cuando precisamente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que cuando propone subidas de impuestos a los gobiernos, pues este nuestro precisamente le aplaude, hoy lo que está proponiendo que para contener la inflación, la primera medida que tiene que adoptar cualquier gobierno es reducir el gasto público. No estamos hablando de eliminar los servicios públicos, sino de hacer el gasto público más eficiente y reducirlo. Y precisamente este gobierno lo único que reduce son las corbatas en los consejos de ministros, nada más. Por tanto, claro, es el tema. Y en cuanto a las energéticas, pero vamos a ver, las empresas, ¿de quién son las empresas? Es decir, los beneficios de las empresas, la gente se piensa que son beneficios que están como una montaña de oro, como el tío Gilito, ¿os acordáis en los dibujos animados que acumulaba montañas y montañas de monedas de oro? Los beneficios de las empresas normalmente se reinvierten. Los beneficios de las empresas que no se reinvierten van a parar a los accionistas, que son los socios capitalistas que han puesto sus ahorros ahí. Hay socios capitalistas que lógicamente tienen mucho dinero, pueden ser muy ricos, pero hay otros socios capitalistas que son accionistas minoritarios. Y hay personas que tienen parte de sus ahorros en esas empresas y que obtienen una renta, un dividendo. Si las empresas dejan de tener beneficios, esos pequeños accionistas van a ver mermados sus dividendos, que son al fin y al cabo la rentabilidad de sus ahorros, que en vez de invertirlos en un tema inmobiliario, por ejemplo, en un local o en un piso, pues hacer una inversión financiera como hacen en muchísimos países de Europa. Aquí esto no es muy común. Por tanto, al final, los pequeños también se van a ver perjudicados con este tipo de medidas. Y termino. ¿Quién son los ricos? Pues mira, los ricos son los de los oligopolios, como decía aquel, pero los de las puertas giratorias. Y te digo, Antonio Miguel Carmona, Elena Salgado, Pepe Blanco, José Montilla, Jordi Sevilla, Beatriz Corredor, claro, estos son los que por tener el carné del Partido Socialista ganan al año 3 millones de euros sin dar ni chapa. Y a esos es a los que hay que ponerle un impuesto del 50, 60 o 70%, y no precisamente a los pobres ahorradores que tienen su capital en una empresa energética, en un banco o en otro tipo de empresas. Antonio Miguel Ángel, vamos por eso ya, pues, parece hacer primero Antonio. Habla muy alto. Un poco. Bueno, nosotros hemos votado que no, evidentemente, contra agravar los beneficios, porque al final esto, como siempre, se repercute sobre los impositores y se repercutirá sobre los ciudadanos. A mí me preocupa la situación de subida de tipos, pero no por las pensiones solamente, sino me preocupa porque se va a drenar liquidez al sistema, que es la manera que evidentemente el BCE ha elegido por teoría económica para bajar la inflación o para controlar la inflación, pero el gran problema que tenemos es que más allá de la bolsa de productos hay un producto que es el energético, que no depende de las tensiones inflacionarias, sino que depende básicamente del conflicto con Rusia y el cierre del Nord Stream. Y es un precio que, más allá de que suban los tipos de interés el Banco Central Europeo, no va a bajar. Por tanto, podemos encontrarnos con un periodo de recesión profunda durante los próximos años, al que se puede hacer frente con políticas públicas, pero contrarias a las que está haciendo el Gobierno. Es decir, habría que hablar de eficiencia y ahorro y, sobre todo, contención del gasto público. Como han aprovechado esta recaudación récord histórica para encima hacer un presupuesto, supongo que nos traerán un presupuesto más expansivo aún, pues lo que van a lograr es terminar de arruinar este país en el año y medio, algo menos de año y medio, que le podría quedar a la legislatura. Por tanto, en fin, Sánchez habla de estas cosas de las corbatas, se sube un Falcon, a mí me preocupa la economía real. Estamos en una tasa de desempleo del 12,6%, el doble de la Unión Europea, y aquí nadie hace nada, ¿no?
Sí, sí. Miguel Ángel, todo tuyo. A ver, tengo varios puntos. Uno, sobre los capitalistas que invierten, ¿no? Yo creo que se explica mejor si en vez de hablar incluso de pequeños accionistas, que a lo mejor la gente dice, pues yo no soy accionista me suena raro. Cualquier fondo de pensiones, menos los muy conservadores, tiene acciones. Es decir, estamos hablando de pensionistas. Estamos hablando... Por desgracia, además, dado que las pensiones parece que tienen un futuro incierto, estamos hablando de cada vez más y más gente que va a tener un fondo privado de pensiones y, por lo tanto, de ellos va a depender eso. Estamos hablando de esta gente. Y luego, pues bueno, es que yo lo que veo es que las políticas que hasta ahora se han llevado a cabo, que es verdad que puede ser el PSOE el protagonista de ellas y el PP simplemente el que ha accedido porque no podía hacer otra cosa, porque estaba pensando en cuando volviera el PSOE, todo lo que queramos. Pero las políticas que hasta ahora han tenido las élites españolas y también las élites europeas son políticas que nos han empobrecido y son políticas que ahora nos ponen en dificultades. ¿Y quién es el que tiene que pagar el resultado de esas políticas y quién tiene que apretarse el cinturón y quién es el que tiene que sufrir por ese error? Los pobres ciudadanos que no han tomado la decisión sobre estas políticas. Y sin poder poner en cuestión la calidad de las élites que han impuesto esas políticas. Claro, porque entonces si pones en cuestión eres eso, eres un negacionista, populista. antieuropeo, populista y demás. Sí. Que era del Morcilla. Claro. En fin. Os estáis liando. No, yo me estoy liando muchísimo, pero la factura es la que es, Enrique Calvet. Por supuesto. ¿Ya? Pero no tiene pues nada deslíame, que Enrique, estoy deseando que me deslíes. Hoy vengo con el colmillo yo... No podemos hablar de macroeconomía coyuntural o de política económica coyuntural con el trending topic del cambio climático y todo eso, que es evidentemente un error que se ha cometido y sobre lo que algunos están tardando demasiado en volver. Pero ahora mismo tenemos lo que tenemos, es decir, una inflación que espero que sea un salto. O sea, vamos a tener unos cuantos meses al 10% y en cuanto que lleguemos al que fue 10% el año anterior, ¡blum!, normalmente, ojalá sea así. Eso es y magia, que no sea honesto. Pero bueno, estamos así y empobrece a la gente, sin duda alguna, por malas decisiones de la política y por lo que cree. Ahora, una inflación alta para un país tan endeudado como España, o para un gobierno de un país tan endeudado, en algunos aspectos es una bendición. Sí, por ejemplo, la deuda se va consumiendo muy rápidamente, porque cada vez deudas a tipo fijo, que ya tienes acumulada, pues cada vez devuelves menos, en cantidad real, claro. Es decir, lo que tú necesitabas producir 2 coches para pagar la deuda, ahora vas a necesitar producir 1,5. Pero bueno, los consumidores, la gente llana, evidentemente sí padece de la inflación. Otra cosa buena para el gobierno es que con la inflación recauda mucho más, como estáis viendo, nominalmente. Y eso es muy difícil pedirle a un gobierno vigilado por el BCE y a un gobierno con la deuda pública que tiene, que no es nada superavitario, España debe hasta la camisa, es muy difícil pedirle que renuncie a eso. Luego, lo que ha decidido es, yo no renuncio a eso y voy a intentar compensar a los consumidores de bienes necesarios. A veces con chaladuras, como la de Yolanda no sé qué, y otras veces intentando reducir los precios de cosas básicas, como es la energía, ¿verdad? Bien. Yo creo que es una decisión ideológica que se puede defender. Ahora, ¿eso se hace grabando solo las eléctricas? Mire, usted no va a poder grabarlas, para empezar. O sea, no, aquí hay leyes en todo el mundo. Es decir, vamos a ver que hay menos los ingresos, como decía muy bien doña Inés. Y en segundo lugar, eso sí está muy mal. Y lo que me preocupa es el infantilismo del discurso que hay detrás. Lo del el pobre es bueno frente al rico, cuando ese rico tiene los beneficios, como sabe doña Inés, los más intervenidos del mundo con la banca, porque como producen un bien público, esos beneficios tienen que atender la necesidad del último pueblo por electricidad de España, etcétera, etcétera. Están intervenidos y ahí hay que incidir, intervenir más, sin duda. Ahora, después, el valor del accionista, que tú dices, estás castigando al pequeño ahorro y después que no sé si cobran 3 millones, me voy a entrar en el Cafona, pero en fin, bueno, que eso. Ahora, dicho esto, tengo que terminar diciendo eso.
el infantilismo está a la hora del discurso, y si lo hacen es porque saben que electoralmente es rentable, que eso es lo que me asusta, que no es solo eso, sino que está diciendo que el que no le acompaña no está con el pueblo y no está con los miserables de Víctor Hugo, porque está con el gran capital. Bueno, eso en un país desarrollado que tuvo sistemas educativos razonables del siglo XXI es inimaginable. O sea, eso solo lo puede tragar, yo qué sé, herederos de la LOCSE. O sea, y eso es muy preocupante, porque eso genera violencia, ¿eh? Yo quiero hablar de Griñán y los seres, así que tenéis de verdad un minuto, que sea un minuto, porque si no lo que hago es... Yo he terminado. Solo para resolver la duda con un dato, el sueldo de Beatriz Corredero, la presidenta de... Corredor, sí. Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Monedero, Corredor. Presidenta no, bueno, Es de... No es consejera, es ejecutiva. Bueno, sí, es la presidencia. Es la ejecutiva, es la que decide, es la que más gana. Señores, un minuto son 60 segundos. Claro, pero si me empecéis a poner todos los matices... La gente había entendido... Con la rama de las narices. Venga, vamos a ello. Antigua ministra de Vivienda con Zapatero, ¿no? ¿Cuánto? Bien, 546.000 euros anuales. Bueno. Subido respecto al año anterior en 64.000 euros, que vayan a ser solo la subida viene a ser un muy buen sueldo. Y es una Pues empresa esa que lo es único que hace es la rentabilidad del contar carnet de billetes. afiliación al Partido Socialista. Javier Nicolás, director de gabinete de Emiliano García Paje, y yo hablo de mi tierra, ahora director territorial de Iberdrola, otro que se suma al carro. Pues ahí estamos. Eso me sigue. Esos son los ricos. Esos son los ricos. Que machacan a los miserables que Sánchez defiende, ¿no? Solo diré una es cosa. Terrible, terrible. Es cierto que no tienen ningún tipo de preparación de esto. Yo el otro día traje aquí el caso de Folgado, secretario de Estado de Energía, que hizo la reforma del sector eléctrico, catedrático de Economía, preparado. Es cierto que Beatriz Corredor es una magnífica registradora de la propiedad, que tiene una gran oposición, pero para gestionar el sector eléctrico español o el transporte de la electricidad en España, creo que hay perfiles también en el Partido Socialista, mucho más preparados. Bueno, pues alguna vez tendrán que explicar por qué están allí. ¿Sabe Dios por qué? Que Dios sí lo sabe. Dios sabe por qué estáis ahí. Los vais a condenar todos. Pero bueno, eso, en fin, esperemos que tardéis un cierto tiempo. Bueno, vámonos a otros que sí se van a condenar, y aquí, que son los de los seres. De momento, no vaya a fin, igual que hay un indulto como el de las corridas de toros, pero de momento la cosa pinta francamente mal para Griñán, por ejemplo. Vemos la información y lo comentamos. El Tribunal Supremo es claro, Chaves y Griñán fueron conscientes y consintieron el descontrol absoluto de los ERE. Semanas después de que se conociera el fallo que confirmaba la pena de inhabilitación para los dos socialistas y la pena de prisión para Griñán, hoy se ha publicado la resolución de más de 1.200 folios que refleja lo siguiente. Griñán tuvo conocimiento de la ilegalidad del criterio de presupuestación que se venía utilizando para evitar el cumplimiento de la normativa sobre subvenciones, y tuvo conocimiento también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara. El Supremo considera que la Consejería de Economía concedió ayudas irregulares, que Griñán era consciente, que se ejecutaron a pesar de constantes advertencias y se actuó con la finalidad de evitar los controles. Su abogado José María Calero ha explicado que con alta probabilidad presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del tribunal. Además, plantea un recurso de amparo ante el Constitucional, a lo que llega tarde, porque su plazo de 30 días ya ha caducado. La sentencia cuenta con 2 votos en contra. Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo consideran que la decisión del tribunal vulnera la presunción de inocencia. Se basa en una mera especulación sin prueba seria y sólida. Después de más de 1.200 folios donde queda claro que Griñán fue culpable, ¿qué más sería necesario? Y ahora a ver qué pasa, porque el problema ya evidentemente no es judicial, es político. Totalmente. Es lo que decía Tero al principio, y ese es donde está el asunto. Inés. El problema es que nosotros queremos la despolitización de la justicia. Y Rufián quiere la desjudicialización de la política, pero eso no existe. Eso es un concepto que se ha inventado él, como el de la cogobernanza de la que habla Sánchez. Son cosas que no existen.
pero sí hay que despolitizar la justicia, Joder, que no porque existe. acabamos de Pues ver... en Cataluña lo aplican a calzón quitado. No, bien, bien, por Claro eso, que pero bueno, existe. pero esto es como lo de la cogobernanza con las comunidades autónomas. ¿Pero qué concepto de cogobernanza? Aquí no hay cogobernanza, gobierna, pero no se gobierna en conjunto, eso no existe, o sea, eso no se sostiene. Entonces, lo de desjudicializar la política, es decir, impunidad total para los políticos es lo que quiere decir y que nunca sean juzgados, ¿no? para algunos, bueno, pero eso para no puede algunos. ser, porque entonces estamos dentro de una dictadura, nos cargamos el Estado de Derecho, el orden constitucional, la separación de poderes, pero a lo que yo iba. El fallo de la sentencia ya lo conocimos en su momento, hoy conocemos la sentencia íntegra que condena al señor Chaves y Griñán a uno por malversación y por prevaricación, que irá y deberá ir a la cárcel, entiendo, y el otro, bueno, pues inhabilitado. Pero aquí lo curioso es que ha habido un voto particular y dicen dos jueces, dos señoras que son jueces, Ana Ferrer y Susana Polo, que son además de jueces, la asociación esta progresista que llaman, ¿no? Jueces y juezas por la democracia. Jueces y juezas para la democracia, afines al PSOE. O sea, ya estamos con la politización de la justicia. Claro. Porque según ellas no ha habido dolo. ¿Qué más dolo puede haber que mirar hacia otro lado cuando sabes que se está estafando a la gente y que se está robando a manos llenas 700 millones de euros? Yo creo que aquí lo que hay que decir es, en primer lugar, este señor si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Indultos, cero. Que devuelvan lo robado. Y por último, mira, Antonio, me voy a dirigir a ti. El 18 de agosto de 2022, un señor llamado Núñez Feijóo dijo: no tengo ningún interés en ver a ningún presidente del PSOE en la cárcel. Pues yo sí tengo un interés porque lo que aquí hay que hacer es cumplir la ley. Y si la ley implica, la sentencia implica que este señor tenga que ir a la cárcel, no es una cuestión de tener o no tener interés. Yo creo que esas declaraciones sobran, ¿no? O sea, están, bueno, bajo mi punto de vista, ¿qué está dando a entender? Yo creo que precisamente dice que no tiene ningún... O sea, ¿está a favor del indulto entonces? Si no tiene ningún interés, pues yo sí tengo un interés en que se cumpla la sentencia y por tanto el interés es que si la sentencia dice que este señor tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. Otra cuestión, esa la dejo porque no tiene nada que ver con los seres, pero lo iba a decir, ¿no? Que antes cuando estábamos hablando de Vox, del PP, que nosotros hemos tendido la mano al PP, y lo sabes, Antonio, porque además Santiago lo ha dicho, nuestro presidente, ¿no? Que tenemos que construir una alternativa y que efectivamente pues nos tendremos que entender. Pero que Feijóo diga que en muchas ocasiones es más fácil hablar con el PNV que con Vox, o sea, es que me parece que no es de recibo, ¿no? Y más cuando ha sido el PNV, el voto decisivo del PNV, o el voto del PNV fue decisivo para desalojar a Rajoy de la Moncloa, ¿no? Bueno, yo sobre lo que ha dicho Feijóo de que no tengo ningún interés en que entre el presidente del Partido Socialista en la cárcel, desconozco el contexto. Supongo que se refiere que pues, no le desea a nadie que entre en la cárcel. No, pero es que eso no es nadie, es que Griñán no es nadie, Griñán es un señor condenado. De todas las declaraciones, Perdóname, guardado cierto orden porque si no esto es un desmadre. Antonio desconoce siempre el contexto de las declaraciones problemáticas. No, yo lo que desconozco es la educación de Miguel Ángel Quintana, que me llama la atención a mí por cortarle y no para de cortarle. No, por hablar encima de ti, tú ahora no estabas hablando. Disculpa, por favor. Sí. Desconozco tal. Yo no te deseo que estés en la cárcel, pero si cometes un delito, evidentemente que la justicia actúe. Dudo mucho, conociendo a Alberto Núñez Feijóo, algo lo conozco, que él diga que este señor no se merece estar en la cárcel cuando hay una sentencia. Distinto es que el carácter humano es, oiga, yo no le deseo a nadie que esté en la cárcel, pero si la justicia dicta sentencia, será la primera vez que el Partido Popular no respeta hasta la última de las sentencias. ¿Qué es más fácil hablar con el PNV y contar? Pues yo es cierto que a veces cuando me siento aquí con gente de Vox se ataca más al PP que al PNV. Pero porque no traemos gente del PNV, no, pero Antonio, porque no quieren. Por cierto, queridos amigos del Bachoqui, que hay un sitio siempre para vosotros. Dicho esto, Inés, creo que lo he hecho en multitud de ocasiones y lo vuelvo a decir hoy. No seré yo quien hable mal de Vox, pero muchas veces aquí se habla muy mal del Partido Popular. Dicho esto, con el PNV ¿se puede hablar? Bueno, si ellos vuelven a la moderación, a la democracia, a respetar la unidad de la nación española y no hablar de independentismo, claro que se puede hablar. De la misma manera que hablamos con Vox, aunque haya matices con los que no compartimos algunas cuestiones, y el presidente de mi partido, por ejemplo, ha dicho que en lo que va de mes se iba a reunir con Santiago Abascal. Con lo cual yo creo que estamos en un debate que puede que tuviera más sentido hace tiempo,
pero yo creo que hay un objetivo común en el que por lo menos nosotros estamos trabajando, y estoy seguro que vosotros también, que es sacar a Sánchez del gobierno, que es en lo que yo creo que deberíamos estar, ¿no? Enrique Calvet quería hablar algo sobre el asunto Griñán porque levantaba la mano con vehemencia. Sí, vamos a ver. Primero yo digo, yo no tengo ningún interés en ver a estos dos y a muchas otras personas en la calle. ¿En la calle o en la cárcel? En la cárcel, perdón. Manolo Chávez por ser amigo de hace mucho tiempo, Griñán no lo es, no tendría ningún interés, pero mayor es mi deseo de que en España se recupere el Estado de Derecho y se aplique la ley. Eso es mayor, es mi derecho. Entonces, esto. Lo que pasa es que lo del indulto me parece una pantalla, un señuelo sobre lo que vamos a debatir y tal, y durante mucho tiempo, y al final lo darán y no sé qué, como ya ha pasado tristemente una situación además todavía mucho más espantosa. Y oculta que realmente esto es una sentencia muy grave, porque lo que está condenando es un ataque a la democracia, a las formas democráticas y a la esencia democrática. O sea, lo que está diciendo es, ustedes montaron un sistema paralegal para evitar los controles y favorecer así a un partido, etc. Bueno, pues eso lo siento mucho, pero desde un punto de vista ético-democrático sí es muy grave, y para mí es lo que debería reflexionar el pueblo andaluz y el pueblo español. Bueno, del indulto, mire usted, es que no está. Vale, eso es lo que quería decir. Y después sí, yo no me... lo siento, Antonio, mira que había dicho que hoy le iba a defender a usted, pero para mí la piedra de toque y la prueba del algodón es la actitud que tome el PP y el señor Feijóo con el PNV, porque el PNV, se mire por donde se mire, y yo le tengo una inquina particular, pero siempre ha atentado contra el bien común de los españoles. Siempre. Don Miguel Ángel Quintana Paz, intervención solo para Twitter, todo el mundo callado. Venga, terminamos. Por favor. 5 años antes de que saltara el escándalo, ya había advertido el interventor de la Junta de Andalucía, a Griñán, que era consejero de Hacienda, le advirtió de que lo que estaba haciendo estaba mal. Esto es lo que hoy el Supremo ha dicho. Claro. Ha dicho que lo sabía, pero lo sabía no por ciencia infusa, porque es que el interventor ha declarado que se lo dijo. Y hubo una reunión en la Consejería de Hacienda sobre este asunto y decidieron tirar para adelante, decidieron hacer caso omiso de lo que les decía el propio interventor. Por lo tanto, hay plena alevosía, pleno conocimiento, se hizo porque se quiso hacer. Y entonces ahora nos ponemos en la cuestión moral. ¿Queremos que Griñán pague por esto? Pues yo sí. Pero además creo que me hace mejor persona, me hace más justo desear que alguien como Griñán esté en la cárcel. Esto no me convierte en un ser vengativo, igual que si un terrorista mata a 200 personas, creo que lo justo, y me alegrará en justicia, que cumpla su pena, que obviamente será mayor que la de Griñán. Pero si una persona, en vez de matar a 200 personas, secuestra o agrede a una, también me parece que los años que le toquen serán buenos y me hace justo desearlo. Pero resulta que de repente llega un socialista, y cuando es un socialista el que ha cometido el delito, de repente todos nos sentimos muy buenas personas porque no deseamos que esté en la cárcel. Pues yo sí, deseo que esté en la cárcel porque me hace a mí mejor, me hace más justo y le hace mejor a él. La cárcel tiene, ya termino con esta frase, la cárcel tiene fines reinsertadores. Hay que reinsertar a Griñán. Griñán está convencido de que lo que hizo está bien. Yo creo que un periodito en la cárcel le ayudará a asumir que lo hizo mal y le hará mejor persona. Entonces yo, por el bien de Griñán, le deseo varias noches y, si es posible, varios días para que reflexione más intensamente en la cárcel, y creo que nos hace justos. ¿Eso está ajustado a derecho o no? El curso del IGED, tiene, por cierto, es que lo cuento porque tenemos una novedad. Para los 10 primeros amigos del club, los 10 primeros amigos del club que llamen al IGED, llamen al club primero, hay beca. Entonces el curso de Derecho es gratis para los 10 primeros miembros del club que se apunten en el asunto. El IGED, el teléfono del IGED, hombre, Irene y Alex, por favor, el teléfono del IGED, vamos a colocarlo a través del curso organiza, pero bueno, recuerde usted, los 10 primeros miembros del club que llamen tienen el curso gratis, beca del club de amigos para ellos. Pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a ver lo que ha pasado, cómo está ahora mismo la cosa en Ucrania, donde hay novedades muy importantes.
trata la izquierda a los inmigrantes, a los pobres inmigrantes? Ahí los ponen. Tanto trato humanitario que dicen que tienen con ellos. Y se hacen la foto cuando llegó el Aquarius hace 8 años y han desaparecido todos. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Ribó y del Partido Socialista, el Gobierno Social Comunista? Está modificando en este mismo instante para que los privados no paguen esta infraestructura. O sea que hoy alguien que tiene mucho dinero va a brindar con champán por la decisión del Ayuntamiento. Porque le está exonerando de 60 millones de euros. ¿Y esto lo hace la izquierda también? Eso es lo que hace la izquierda. 23:48 y vamos a ver lo que está pasando en Ucrania después de la ofensiva del ejército ucraniano de estos últimos días. Borja García nos cuenta la última hora. Las fuerzas ucranianas parecen estar obteniendo resultados en su última contraofensiva, superando la mayoría de predicciones. Las fuerzas de Zelensky parecen preparadas además para capitalizar sus avances en el este del país. Uno de los objetivos más importantes ha sido reconquistar Izum, al este del país, y un punto de anclaje de la ofensiva rusa después de su retirada de Kiev. Otro de los puntos a destacar es el cuándo, ya que esta contraofensiva se ha llevado a cabo antes de la primera nevada, para evitar que Putin pudiese presionar a Europa por el suministro de gas. A esto se une el hecho de que las defensas rusas estaban compuestas por unidades blindadas ligeras y milicias separatistas rusas en su gran mayoría. Se unen, por tanto, tres factores que serían un objetivo estratégico, Izum, un momento perfecto y una situación propicia para atacar, aprovechando que las defensas no eran muy poderosas. Pero ¿cómo sabía todo esto el ejército ucraniano? Pues gracias a la colaboración activa entre Ucrania y Estados Unidos. Así, Zelensky ha obtenido información vital para poder lanzar y llevar con éxito esta contraofensiva. Además, Ucrania contó con la ayuda de gran cantidad de artillería pesada procedente de Norteamérica. Esto puede provocar un cambio crucial en la guerra, ya que Rusia puede haber llegado a una peligrosa conclusión. Lo que antes era una guerra contra Ucrania es ahora una guerra contra Estados Unidos. De hecho, en Rusia hay voces que empiezan a exigir una movilización total de la población para ganar la guerra. Esta escalada vuelve a despertar el miedo a que se produzca un ataque nuclear táctico por parte de Rusia. Hay que recordar que Rusia es el país con mayor capacidad nuclear del mundo, con casi 6.000 ojivas, prácticamente las mismas que toda la OTAN junta. También hay que señalar que Moscú todavía no ha utilizado gran parte de su potencial aéreo y marino. Con todo, la contraofensiva ya ha tenido una primera respuesta y Rusia ha destruido cuatro importantes centrales eléctricas en el este del país, dejando sin electricidad todo el territorio bajo el control de Zelensky y dando por terminada la contraofensiva elaborada por Ucrania y Estados Unidos. Y ahora vemos lo que pasa, porque claro, esto que nos ha contado Borja García, mil gracias por cierto, puede cambiar en los siguientes 4 minutos. Pero bueno, esta tarde la situación era esa. Hay que completar, se los completo, Estados Unidos y Europa. Porque Europa también ha enviado armamento. Alemania antes de ayer, si no me equivoco. Y ha enviado, porque la OTAN está ayudando mucho, digamos, en lo intangible, y Europa también ha enviado instructores, ha enviado gente que prepara a las fuerzas y que prepara a las fuerzas para utilizar el armamento, porque no se trata, es como lo de a Libia que le daban el F americano, el más potente, muy bien, porque como no tenía pilotos no despegaba. No, Europa también ha intervenido formando gente, apoyando, no hagamos una de yanquis malos, ¿no? O sea, estamos ahí. No sé. Malos no, pero Yankee, bueno, sí, no. En todo caso, esta información que ha contado Borja fundamentalmente procede de las fuentes norteamericanas. Es lo sí, no, claro. Y otro, y quien piense, como he oído hoy a alguien, que por cierto, alguien que es militar, ¿qué se le va a hacer? Bueno, que es que el talento táctico de Zelensky, hombre, por favor. Seamos serios, yo qué sé. Seamos ¿Tú por qué vienes vestido de Zelensky, por cierto, Miguel Ángel Quintana Paz? No. Míralo. Pues le veo vistiendo siempre de verde militar y digo, tendrá algo, ¿no? Lo del verde militar. Yo mañana yo presento el gato con el uniforme de faena. yo no sé, también es verdad que estaba aquí enfrente. Yo vengo más de legionaria, ¿no? Guerrero, hay que venir guerrero. No, pero yo fíjate que no sé de su estrategia, pero es cierto que ha sabido movilizar a un país y hacer una resistencia. Y luego ha tenido la habilidad de poder entrar en los parlamentos de prácticamente todos los países y sensibilizar a todo el mundo con respecto a esa cuestión. Con lo cual, si hablásemos en una empresa de qué es líder o ser directivo, yo diría que este señor es un líder, ¿no? Que sea un estratega o no, pues supongo que tendrá militares al lado, tiene toda la OTAN al lado diseñando con ellos, tiene todo el armamento de Estados Unidos y buena parte de Europa aplicado allí y evidentemente eso ayuda.
tampoco es que le estemos haciendo un favor solo a él, es decir, yo creo que lo que se pretende es también salvaguardar nuestras fronteras a futuro, ¿no? Porque era entendible que Putin podía no quedarse ahí. En cualquier caso, el debate ¿es o no es un estratega? Pues probablemente no, pero es un líder. No, eso no es el debate. Pero es un líder. Ese no es el debate. El debate es qué va a pasar ahora. El debate qué va a pasar ahora. Yo lo de la nevada que decían, dicen, ya han cortado el Nord Stream, empezará el frío, habrá carestía de gas, Estados Unidos seguirá vendiendo cada vez más gas en los metaneros que manden extraídos por fracking, por cierto, lo que está prohibido en España, extraer el gas de Estados Unidos y lo venderá a Europa. Evidentemente esto a la economía americana pues no le va a venir. Y Argelia va a tener que no perder mercado. O sea, Estados Unidos lo que... Y a nosotros nos ha caído un 40 y tantos % el suministro de Argelia precisamente gracias a nuestro presidente de gobierno. Exacto. Sí, yo espero que acabe de acabar, Antonio. Muchas gracias. Sí. Bueno. Quiero ser educado. De hecho, además te voy a alabar. Creo que lo has dicho muy bien. Creo que lo que ha hecho Zelensky fundamentalmente ha sido sensibilizar. Sensiblonería, lo lamento, porque lo que daban eran argumentos emotivos, como corresponde probablemente a lo que tú llamas un líder y a lo que es un actor. Entonces, él ha sensibilizado. Estaba muy preocupado y publicó un artículo muy leído, ha provocado toda una polémica en Alemania durante meses. Y aquí en España se publicó también por nuestro querido periódico El País. Publicó Habermas, uno de los grandes filósofos vivos que nos quedan, ¿no? Publicó Habermas un artículo muy preocupado por esto, porque había visto a Zelensky dar emotividad, dar sensiblonería con un asunto tan delicado y que debería abordarse con tanta racionalidad como la guerra, claro. Habermas está acostumbrado a una Alemania que no se armaba, que no alimentaba guerras, que no actuaba en Europa ni en el mundo incentivando, y está preocupado. Por supuesto, hay argumentos también a favor de que Alemania se implique, pero eso decía Habermas, usemos argumentos, no sensiblonería. Y yendo a la cuestión de hoy, para no hablar solamente de filosofía, hay una cosa, lo explicaba muy bien Borja, se nota que ha ido a ISEP, Borja, que ha sido alumno de ISEP, lo explicaba muy bien. Rusia cada vez está cada vez más tentada de utilizar armas nucleares tácticas, y voy a explicar un poco qué significa esto. Como estamos viendo, la cosa está escalando. O sea, la cosa cada vez se está poniendo más complicada. Y esto obviamente lo perciben también los estrategas rusos. Estamos viendo también problemas en Armenia y por cierto, Azerbaiyán. Este asunto es muy importante. En Georgia también parece que había movimientos, no están del todo confirmados. Moldavia. Georgia tiene 2 regiones separadas y apoyadas por Rusia. O sea que hay un escenario cada vez más complicado y de escalada. Entonces, es probable que a Rusia se le ocurra lo que se llama, y no es una contradicción, va a sonar a contradicción, pero no lo es, escalar para desescalar. Es decir, como nos estamos pegando tortas y cada vez la torta que nos pegamos es mayor y esto va a ir escalando, de repente si pego un puñetazo en la mesa, lo malo es que, claro, en el mundo de las guerras, pegar un puñetazo en la mesa no es un puñetazo, es una bomba atómica, pero por ejemplo en el mar o en un sitio así, de repente demuestro, pues lo que ha mostrado también la intervención de Borja, ¿no? Que mi poderío militar es inconmensurablemente mayor que el de Ucrania y por lo tanto las cosas se paran. Es una manera de pegar un puñetazo más fuerte para que de repente nos sentemos y nos calmemos. Esta es la posibilidad que cada vez está más cerca en términos objetivos, por eso, porque como la cosa está escalando, es más plausible, yo no digo que sea lo correcto, pero obviamente los rusos no se van a guiar por lo correcto, sino por lo que vean mejor para su país, es más posible que se produzca este escalar para desescalar. Es una opción muy sensata, y estoy de acuerdo con lo que he oído, que entra dentro de un poco que es un momento de contener la respiración, porque lo único seguro es que evidentemente va a haber una réplica o una contraofensiva soviética. Ya no soviética, rusa, perdón, una réplica rusa y Bielorrusia, y es el momento de contener la respiración, porque es un poco lo que tú dices, hasta dónde va a llegar, ¿no? Y lo que sí hace sin duda es dificultar un alto el fuego, que es lo único que se podría conseguir ahora. Lo único que se podría conseguir, no una restitución. Pero la posición de la Unión Europea hoy ha sido evidente. Es decir, vamos con todo. Sí, absolutamente. Y si nos quedamos sin, no pasa nada, pasemos frío con tal de salvar a Zelensky. Es más que eso, asumimos la nueva situación geopolítica y la defensa de Europa, entonces no es sí ni no. Es decir, nos estamos preparando para un futuro donde no habrá gas ruso. Entonces, este invierno es jodido porque nos ha pillado corto de tiempo, para el invierno ya lo habremos, pero
ahora mismo el panorama es no habrá más gas ruso. Yo quiero y recordar... coge Sánchez y discute con los argelinos. Yo quiero... Sí, pues eso es nuestro... ¿Queda un minuto? Pues yo quiero recordar en este minuto que de esto nos enteramos cuando se lo dijo Biden a la prensa con el alemán delante, que no tenía ni idea de que se cierre el gasoducto. No, el 2. El 2, que nunca había entrado en potencia. Ahora han cerrado el 1. O sea, ya no claro. va a ser ruso. En fin, no, digo esto por lo de la nueva posición geoestratégica de Europa. Sí, bueno, no, y ahora... La nueva posición geoestratégica de Europa, perdóname, es el colchón para que los golpes los recibamos nosotros y no los Estados Unidos. No, algo habrá que hoy hemos votado, no, ayer votamos que Suecia y Finlandia, en el Parlamento español, que Suecia y Finlandia entren dentro de la OTAN. Es decir, al final, ante las amenazas de Putin, bueno, empieza a haber respuesta. Y, por cierto, cómico, Ronald Reagan era también un actor y probablemente sea el mejor presidente de los Estados Unidos de la época moderna. Sí, pero Ronald Reagan nunca tocó el himno nacional en un piano con sus partes, y Zelensky sí. O sea, no me compares, no me compares. Yo lo que te digo es que todo político con un curso de arte dramático... No me compares a Ramoncín con Juan Sebastián Bach, con todo el cariño. Hemos tenido en el Parlamento hasta Felizuco, o sea que te puedo comparar, unos cuantos. Compara a Zelensky con el presidente de Afganistán. Enrique Calvet, buenas noches a todos. Esta gente sigue aquí hablando, usted y yo nos vamos a dormir. Mañana en Margato Lago. Gracias mil. Adiós. Bien.